Necesitamos exponer a la gente horas y horas y horas delante del escenario, delante de cámaras, y esto es algo básico, pero tiene un peligro. Es que cuando la gente sabe comunicar, es más libre. ¿Y realmente los gobiernos quieren una sociedad libre? A ver, la política al final, y entramos aquí en el melón, no lo considero ético. Me parece terrible la política, porque puedes utilizar estas herramientas para provocar un fin nefasto. ¿Eliminar el voto universal? Replantearlo. No tengo la respuesta todavía, pero sí que es bastante complejo el hecho de que todo el mundo tenga la capacidad de votar de la misma forma. Lo único que importa y lo único que va a destacar es que uno sea capaz de llamar la atención del otro. Y si no tienes esa habilidad, vas a tener un problema para comer. El storytelling es fundamental, Javi, porque la gente va a olvidar lo que dices, pero no lo que les haces sentir. Me aburría profundamente. Para mí el colegio fue una cárcel de 9 a 5 porque no hubo ni un estímulo positivo. Es decir, yo iba allí, me aburría intelectualmente una barbaridad. Yo me fui a Andorra, fíjate, por un tema de recuperar mi vida. Como has visto, mi pecado no es la avaricia. No me mueve el dinero. Lo que yo quería era tiempo libre. Es decir, un tiempo para no tener que estar trabajando sin parar. Yo acabé en el hospital 3 veces. La persona extraordinaria que descubrimos en este episodio de Extravagente es Fernando Miralles, experto en oratoria y en comunicación persuasiva. Ha dedicado su vida, y a veces hasta la salud, a enseñar a profesionales y emprendedores a hablar en público, a conectar con su audiencia y hacer que sus mensajes influyan. La oratoria es toda una ciencia y Fernando Miralles conoce a la perfección tanto la teoría como la práctica y la divulga como nadie. Es autor, entre otros libros, de Descubre el arte de hablar en público y de Persuasión y poder, 2 auténticos manuales para aprender a elaborar discursos inolvidables y a interpretarlos con una puesta en escena o una actuación ante la cámara que transmita seguridad y que capte la atención del público. En esta conversación reflexionamos sobre por qué comunicamos como lo hacemos, qué errores cometemos y cómo podríamos mejorar. Además, hablamos de la importancia del lenguaje no verbal, de la aversión por la política, de los impuestos, de las redes sociales o de lo que la inteligencia artificial significa para el futuro de la comunicación, entre otros muchos temas. Espero que te guste. Extravagante, el podcast de la gente extraordinaria. Con Javi Polinario. Fernando, ¿cómo comunicamos los españoles? Pregunta trampa, ya la primera. Fíjate que depende, porque no somos de los mejores comunicadores del mundo, pero tampoco comunicamos tan mal. Hay que ver realmente los resultados. Si nosotros nos vamos a conversaciones 1 a 1, somos los mejores. En conversación 1 a 1, donde habla, todo el mundo se lleva bien, o al menos eso parece. Y es que ahí es donde te encuentras personas que creen que hablan muy bien, que logran transmitir, tienen su propio mensaje y en muchas ocasiones lo logran. Y es que el español tiene esa parte de picaresca y de picardía que hace que todo el mundo acabe conectando con él. Pero cuando te vas a un mercado anglosajón cambian las tornas. Cuando nos vamos ya a formatos más políticos, más empresariales, vemos que nos dan la vuelta por todas partes, porque nunca nos han enseñado a comunicar. Ningún gobierno ha decidido implementar de manera estratégica la educación en los colegios respecto a la comunicación, básico y fundamental. Entonces, parece que hablemos bien, tenemos buenas bases y somos muy buenos. Los españoles tenemos una capacidad, los grandes directivos de empresas, en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchísimo español. Hay mucha gente en Alemania liderando en empresas españolas, no porque no hay productividad, este país se ha cargado la productividad con los años. Pero en el resto de empresas del mundo siempre hay un español liderando en puestos directivos. Pues somos buenos, trabajamos, tenemos talento y queremos crecer. Hay ambición, por supuesto. Si supiéramos comunicar, imagínate hasta dónde podríamos llegar. Entonces, ¿crees que se tendría que usar o poner la comunicación en las aulas desde pequeños? Por ejemplo, como en Estados Unidos, que hacen este programa de show and tell, ¿no? Que ayuda a los niños a que se expresen, Eso expliquen, es. sepan razonar, argumentar. Nos falta y aún así a ti te va bien, porque entonces nos lo puedes enseñar. Exactamente. Es un poco como le pasa a Desokupa. Qué triste tener que vivir bien por un mal.
obviamente, salvando las distancias, mi mal no es tan malo como el de la ocupación. Pero de algún modo que el gobierno ejerza de una manera negativa una influencia respecto a la comunicación permite que profesionales como yo, igual que hay muchísimos dentro de este campo, estemos tratando de revertir esa rueda dentro de nuestras capacidades. Pero es algo común, no creas, porque, por ejemplo, en Hispanoamérica sucede, también en Estados Unidos hay profesionales que se dedican a esto y también hay siempre esa falta de comunicación. Y es que, como todas las profesiones, nosotros, en la escuela, tendríamos matemáticas, tendríamos a lo mejor alguna asignatura de economía, pero ¿en qué momento nos enseñan marketing digital, por ejemplo? No, nada. Y, Cero. y mucho menos en nuestra época. Quizás a lo mejor a partir de ahora sí que se tendría que plantear en los programas y los planes de estudio. En el caso de la comunicación, ¿qué es lo que tendrían que enseñarnos más? ¿Dónde está el mayor error? El mayor error, hay varios errores principales. Uno de ellos es falta de práctica y exposición. Si tenemos que valorar realmente, mira, puede ser que el no entender los intereses egoístas de la audiencia influya mucho, seguro, porque además estoy convencido de ello. Ahora, no puede ser, si ponemos una balanza, que el español promedio no haya hecho una primera presentación hasta que llega al mundo laboral. Es decir, cuando llega, por ejemplo, un KPMG, a un Deloitte y por primera vez se expone a hacer una presentación. Porque hasta hace poquito en las universidades no te sacaban al escenario nunca. Entonces, ¿cómo tan siquiera vas a poder aplicar los intereses egoístas del otro si luego sales al escenario y te va a entrar un pánico absoluto? No puede ser. Entonces, necesitamos exponer a la gente horas y horas y horas delante del escenario, delante de cámaras, y esto es algo básico, pero tiene un peligro. Y es que cuando la gente sabe comunicar, es más libre. ¿Y realmente los gobiernos quieren una sociedad libre? ¿Realmente le interesa al gobierno que los ciudadanos tengan el poder de convencer a otros, de argumentar libremente con inteligencia, con capacidad, con elocuencia, para llegar a una serie de resultados argumentales que pueda incluso ir en contra del gobierno? ¿O prefiere el gobierno decir, oye, yo no voy, me dan igual todos los colores ideológicos? Lo que me interesa es que estén tranquilos, que vayan a trabajar, que hagan sus cosas y que a mí me dejen hacer. Se me ocurre en la administración pública, precisamente, con ese lenguaje tan farragoso, dificultoso, y ahora esa tendencia de hacerlo todo para ser más transparentes con un lenguaje más llano, más simple, más sencillo. Es por ahí, quizás, por ese lenguaje tan técnico que han intentado manipularnos y hacer que no tengamos tanta libertad o tanta capacidad de entenderlo todo para que nos las cuelen directamente. Mm, Va más atrás en el tiempo. Imagínate, tu hija ahora que va creciendo y llega un día a los 17, 18 años. Te voy a poner otro caso. Vivís en una casa que está lejos del núcleo urbano. Estáis lejos, por suerte, en la montañita, a gusto, muy tranquilos, una casita independiente, que sí o sí tenéis que coger el coche. Y llega tu hija y te dice, papá, quiero el carnet de conducir. Necesito un coche para moverme. Y tú le dices, no, no quiero, no te lo voy a dar. ¿Es tu hija más o menos libre? No, claro, menos. Mucho menos libre. De algún modo es parecido. Tu hija necesita un medio de transporte, el ciudadano español necesita un medio de comunicación que no le han dado, porque en el momento en el que tú le des ese carnet y además el coche, ¿qué puede hacer tu hija? Puede hacer infinitas cosas. A lo mejor no te avisa y aparece al día siguiente en Milán. ¿Tú crees que al gobierno le interesa darle a la gente esa capacidad de tener esa libertad? No, en absoluto. Es decir, no olvidemos que los gobiernos llevan parasitando al ciudadano desde antes de la época feudal. Esto lleva toda la historia. El burócrata del gobierno solo quiere expoliar al ciudadano de la riqueza que genera. No vive de otra cosa. Cuanta más libertad tenga el ciudadano, menos tiene el burócrata, y eso es una suma cero en poder. Necesita ese gobernante tener. Entonces, yo creo que la base está en no te enseño a comunicar por eso mismo y te voy a entretener con historias absurdas. Entonces, esa es la base. Tenemos a un ciudadano que no se ha entrenado en falacias, por tanto, cuando se las aplican no las detecta. Tenemos a un ciudadano que cuando le hablan, por ejemplo, de manera difícil, no es capaz de sintetizarlo, no es capaz de ver que en el fondo le están tratando de ocultar información. ¿Por qué? Te pongo el ejemplo. Yo he querido que este mensaje llegara. Entonces, ¿qué he hecho? Lo he simplificado con una comparativa de tu día a día con tu hija y un coche, que lo puede entender hasta un niño de 7 años. Menos Lamborghinis, más transporte público. Javi, si le doy a tu hija un coche, tendrá más o menos libertad.
Si queremos que el mensaje llegue, lo hemos de aterrizar a algo que se pueda tocar, algo visible, un coche, tu hija, tu entorno, un chalet en las montañas. Pero si queremos que el mensaje no llegue, la dificultad característica e intrínseca de la comunicación se verbaliza y se dificulta a través de los diferentes medios y canales que obstruyen. Claro, cuando yo te empiezo a hablar de manera abstracta, el mensaje no llega. Súmale una falta de educación en comunicación y tenemos una población que le faltan muchas habilidades. Lo bueno es que Internet es imparable. Lo bueno es que ahí tenemos un filón. Tanto los profesores para poder divulgar y los alumnos como para aprender continuamente todo lo que quieran sin restricciones. También en esto de Internet se me ocurría el fenómeno del 15M, por ejemplo, ¿no? Podemos estar más o menos de acuerdo, pero a nivel de poder y de llegar a ponernos como ciudadanos o como movimiento al nivel de las instituciones y de los partidos gobernantes, es lo que se consiguió, ¿no? De un 15M salió pues un partido Podemos y Totalmente. una ruptura del bipartidismo. Ahí es donde Internet y donde la comunicación hizo un poco una explosión en la política también, ¿no? Sin entrar Sí, independientemente sí. de que el mensaje, de que las plazas estuviesen más o menos cuidadas, limpias, etcétera, ese podría ser un momento en el que la comunicación deja claro que si el gobierno abre un poco la comunicación y la relación entre ciudadanos, se les puede ir de las manos, ¿no? Sin duda, y fue muy bien. Es decir, no olvidemos que hasta gente de derechas votó a Podemos porque querían romper el bipartidismo. Entonces, sí que hubo un movimiento claro, o por ejemplo ahora el fenómeno Alvise con 3 eurodiputados, o Vox, que también ha crecido mucho en redes sociales, precisamente porque es el partido que mejor lleva las redes sociales hoy, en esta era. Antes, por supuesto, Podemos, que lo hizo muy bien. Entonces, sin duda las redes sociales, o el propio Trump, caray, vaya ejemplo con Cambridge Analytica y todo lo que se acabó encontrando, cómo utilizaron las redes de manera estratégica para lograr un resultado electoral. Por supuesto, pero es que, Javi, ¿con qué pasamos tantas horas? Claro, sí, Es decir, sí. nosotros estamos todo el Y día aquí cualquiera, no solo enganchados. tú y yo que podemos tener un conocimiento de la comunicación, del marketing, de las redes sociales, de un iPad, sino mi madre, que también está ahí enganchada al Facebook y a sus juegos y tal, también se descarta por ahí. Eso es. Hablando de la universidad que hablabas antes, recuerdo una frase del periodista Manuel Campo Vidal en su libro ¿Por qué comunicamos los españoles tan mal?, que decía que a los profesores de universidad se les enseña, se les exige en esas oposiciones saber muchísimo de la materia que van a enseñar, pero en cambio no se les exige ni pregunta si saben transmitirla, si saben comunicarla. Eso realmente que está perjudicando mucho también a la transmisión del conocimiento, aparte de que ya desde pequeños, ¿no? En el colegio se tendría que haber planteado. Sí, a mí en la universidad me decían una frase que a mí me encantaba porque era directa de Juan Roch. Yo tuve la suerte de Qué formarme bien. en su universidad y Juan Roch decía, también su equipo, dime cómo me mides y te diré cómo me comporto. En función de los incentivos y las métricas que nosotros vamos a evaluar, habrá un comportamiento por parte de la persona. Si a mí me van a evaluar en unas oposiciones por mi conocimiento técnico, ¿qué me voy a preparar? Únicamente el conocimiento técnico. Pero un profesor es cuanto menos comunicación. Es decir, sí hay conocimiento técnico, pero no es lo principal. Lo importante no es que sea el mayor experto en un área. Lo más importante es que sea el mayor experto en la divulgación de ese área. Y eso es algo que las redes sociales está cambiando el juego, porque hoy muchos chavales ya no quieren ir a la universidad, se están formando con gente que sí que sabe divulgar el conocimiento. Muchos profesores de universidad están aplicando eso mismo en YouTube. Por ejemplo, se me ocurre Juan Ramón Rayo, el rector de la Universidad de las Hespérides, que además no deja de divulgar diariamente las ideas y le sigue un montón de gente. En el podcast hemos tenido también a Vladimir Sánchez, que en redes sociales y en YouTube es un crack, tiene millones de suscriptores, hablando de química y dando clases de química a personas, a niños, chicos y chicas de bachillerato. ¿Y es el mayor experto en química que tiene nuestro No, país? seguramente él mismo lo dice, que Por no, supuesto. él no sabe más que nada, que otros, dice simplemente que los pone en una herramienta en la que de forma proactiva vas a buscarlo. Eso es. O Santaolalla o Crespo, cuando hablan de temas de ciencia, es que no son premios Nobel, pero son los mejores explicando cómo funciona un ordenador cuántico. Entonces, ¿qué hay que valorar? Ambas. Por ejemplo, en Corea del Sur hay profesores multimillonarios, porque Corea del Sur tiene uno de los sistemas más agresivos de competencia en cuanto al tema académico. Y es que llegan a selectividades donde hay muchísimos intentos
voy a ponerlo de esta manera para que no te lo desmoneticen, no te lo limiten, de desvivirse, entiéndase, pero de lanzarse por una ventana, de quitarse lo más importante en el mundo, porque no llegan y el estrés es brutal. Entonces, hay profesores, academias particulares que funcionan por pay-per-view. Es decir, ellos tienen su academia, dan la mejor clase y cobran a estudiantes online para acceder a esas sesiones. Estos son profesores que dan resultados y el alumno paga por los resultados. Y esto es algo que muchos profesores y muchos académicos no entienden. El mercado te va a pagar en función de los resultados que tú generes, no por tu conocimiento o por lo bueno que seas. O por haber ganado un examen, Por supuesto. aprobado un examen hace 25, Imagínate. 30 años. No, es que aquí te examinas todos los días. Tú, por ejemplo, cuando vas a cerrar un cliente, te examinas todos los días. Cada vez que te reúnes con alguien para cerrar una operación, eso es un examen. Y a veces te sale bien, a veces te sale mal, sigues estudiando, sigues buscando la forma de cerrar más operaciones, de aprobar más exámenes. Sin dejar de formarme. Sí. Porque si a ti te dicen, no, Javier, mira, tú ya tienes aquí este dinero asegurado, hagas lo que hagas, ¿para qué te vas a formar? ¿Por qué vas a cambiar? ¿Por qué vas a evolucionar? Ese es el tema. Y hablando del lenguaje, hablábamos de la administración pública haciendo este lenguaje más dificultoso que le llamaba yo, y ahora la tendencia del lenguaje simple. ¿Qué te parece el lenguaje inclusivo? Que también está imponiéndose al final desde arriba, podríamos decir. A mí me parece magistral, no en cuanto al uso, yo no lo utilizo porque me parece absurdo en cuanto a las estrategias que hay detrás. Hay economía del lenguaje y ya el lenguaje inclusivo es de todo menos inclusivo, pero sí que hay una ley de la oratoria fundamental que es crear tu propio lenguaje. Porque cuando creas tu propio lenguaje, unes a tu tribu contigo. Por ejemplo, los chavales, oye bro, es decir, oye bro ya te integra en la tribu. Por ejemplo, yo digo la muletilla de la cabra. Entonces, cuando vienes a mi taller, has hecho 3 cabras. Ya he creado un lenguaje propio que es algo que hay que hacer y recomiendo mucho. Ellos lo han hecho muy bien. Ellos han dicho, oye, vamos a crear un lenguaje propio y las personas que sean afines a nosotros utilizarán este lenguaje, será polarizante y esto se extiende porque la gente, al ser gregaria, lo que quiere es tener su propio idioma. Lo han creado y les ha ido muy bien. A mí me parece una muy buena estrategia de comunicación. Para eso. Mm, No para por cambiar lo supuesto. que realmente ellos creen, o ellos dicen que podría cambiar, que es esas mentes quizás más machistas. No, yo porque creo al además final- que quien se ofenda porque digan todos, cuando toda la vida se ha dicho todos, y se ofenda, tiene un problema. Y debería reconsiderarlo. El problema es que ahora todo el mundo se ofende por cosas. Sí, eso sí. Y esto salió el otro día un vídeo que me pareció fascinante y es, todo el mundo tiene derecho a exponer su opinión, sin duda, pero no todas las opiniones son respetables. Yo también lo vi, creo. Me pareció fascinante la argumentación de un filósofo, un profesor que era de filosofía, y dije, qué hombre más brillante, qué reflexión más profunda, porque tiene que ver con todas las ideas, extremo o no. Javi, tú puedes decir cualquier cosa, yo puedo decir lo que quiera, pero también tenemos nuestro derecho a no aceptar la barbaridad que acabas de decir si no estamos de acuerdo con ella y tenemos que argumentar. Entonces yo puedo aceptar que tú digas lo que te dé la gana sobre el lenguaje inclusivo y yo tengo el deber de aceptarlo o no en función de la argumentación que yo determine. Pero es que esto o esta gente trata de apretar mucho al respeto, de no confundamos lo que es libertad de expresión con la aceptación de cualquier Bueno, ideología. esta frase es una evolución del... Tu opinión la respeto, pero no la comparto, pero es aún llevado más al análisis y a la reflexión. Claro, pero ahí lo que decía este filósofo es muy acertado, es no la respeto tan Yo siquiera. ni siquiera, sí. O sea, yo, por ejemplo, una de las cosas, yo considero el socialismo todo mal. Es decir, no hay nada más perverso. Imagínate, si yo, Javi, llego, me voy a acercar, voy a romper el plano, lo siento mucho, pero llego aquí y te robo la tablet, ya no te la devuelvo. ¡Qué mal! Eso... Esto te sientes bien, ya no te la voy a devolver. Entonces, es un asalto, es una ofensa, ha habido un trabajo tuyo detrás. ¿Por qué hemos normalizado que lo haga el gobierno? Sí, es verdad. ¿Por qué hemos normalizado que esto el gobierno lo llame solidaridad? Llegar a ti, te robo la tablet, llegar a ti, te robo el micrófono. Porque me apetece. Porque hay unos parámetros. ¿Por qué hemos normalizado que eso suceda? Para mí es el atentar a la propiedad privada, es el mayor principio de violencia contra una persona que puede existir. Y eso se ha institucionalizado. Claro, esta es mi opinión. Yo la he expresado. ¿Tengo el derecho a expresarla? Sí. Pero tú tienes todo el derecho a no respetarla. Y tú decir, oye, Fernando, a mí me parece un poco agresivo lo que acabas de decir. Y yo entiendo muy bien. Eso es lo bonito. Y me gustó mucho lo de este profesor, porque entonces te quita mucha culpa y entonces entiendes que vayamos al debate.
Habitualmente rompo, cambio, pero de política quiero entrar luego. Ahora quería seguir un poco con la línea del discurso que yo llevaba. Em, Habitualmente hablas de la elaboración de discursos o de hablar en público en el entorno profesional, los políticos, las ventas, la empresa, pero también en la vida cotidiana es muy importante saberlo, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde nos podría ayudar en la vida cotidiana expresarnos mejor o llegar incluso a ese plus de manipular, entre comillas, con nuestra capacidad de persuasión? Te pongo un ejemplo. Te vas a casar. Vas al registro civil primero o al ayuntamiento, no me acuerdo dónde era. Creo que registro El civil. registro civil, ¿verdad? Claro, yo me casé en México, no sé muy bien aquí cómo era. Entonces tú llegas allí, te vas a casar y tú sales con mucha ilusión. ¿Qué probabilidades tiene esa pareja de sobrevivir sin divorciarse? Te pongo en otra perspectiva. De cada 100 parejas que entran, ¿cuántas se van a divorciar? Dame un número. No lo sé. Yo tampoco 50, lo tengo exacto. 50 en la mitad. Más de 50. Es decir, no me recuerdo el dato exacto, pero eran más de 50, casi el 60%, si no llegaba a más, porque esto a medida que van analizando aumenta. Y cuando empiezas a indagar en estos temas y empiezas a estudiar, la mayor parte es por problemas de comunicación con tu pareja. Entonces ya de primera mano tenemos que no sabemos comunicar con las personas que más queremos, cuando es lo más importante. Hay gente a veces que los alumnos me dicen, ostras, Fernando, pero estas estrategias que nos enseñas, ¿las aplicas con tu mujer? Digo, Esa era una pregunta que yo tenía. en especial lo aplico con mi mujer. No para manipularla. Lo hago porque es la persona que más quiero en este mundo junto a mi hijo y lo que quiero es respetarle, es trabajar en nuestra relación y yo quiero que mi último suspiro a los, ojalá, 120 años, si la tecnología avanza y el dolor de espalda no sigue, poder tenerla a mi lado e irme, porque quiero estar con ella. Entonces, ¿cómo voy a utilizarlo? De manera sana, ética y responsable para que sea amor bien canalizado, que no hayan malentendidos y si los hay, lo hablemos. Eso es lo que se tiene que hacer. También hay una utopía ahí, pero se tiene al menos que intentar, entendiendo los intereses egoístas de la audiencia, entendiendo su lenguaje y sobre todo viendo los canales adecuados. Pero a la hora de llegar a usar técnicas que sabes que son de persuasión, de manipulación, en la pareja, en una discusión de pareja, por ejemplo, es muy, muy adecuado saberlas y controlarlas. Sí, ¿Las has usado sí. para hacia ti? De hecho, al revés. Las usa mi mujer. Vale. No discutimos porque en esto ella me ha enseñado mucho. Yo soy muy pasional, muy emocional. Ella también, pero es mucho más inteligente que yo. Ella es una persona brillante. Entonces, me acuerdo de las primeras discusiones. Yo tenía una reacción un poco más de, y no puede ser, y empezar a levantar la voz. Y ella se quedaba callada. Y yo me enfadaba de que ella estuviera callada. Digo, por Dios, Reacciona. reacciona, ¿no? Y ella me dio la mayor lección que me ha dado una persona en mi vida, que es, si hablo cuando estoy enfadada, voy a decir cosas que te van a herir, que no siento, que son fruto de la ira y que no van a ser realmente lo que te quiero transmitir. Es mejor tener esta conversación ya calmados. Me acuerdo la primera vez que me lo dijo y dije, wow, no he vuelto a levantar la voz, no me sale ese rugir que a veces tienes a nivel pasional, pero ¿cómo me dices eso? Nada. Entonces, desde ese primer momento, ya que es mucho más inteligente que yo, me sentó las bases y aprendí muchísimo. Entonces, la comunicación no es solo el qué dices, sino qué no dices y cómo lo implementas. Entonces, desde ese momento, cualquier conversación que tengo yo con ella, yo mido siempre la comunicación en función del resultado y me vuelvo a meter aquí con el socialismo. El socialismo promete acabar con la pobreza y ¿qué es lo que hace? Crearla. Pero tiene una buena intención. Cuando yo me siento con políticos socialistas, porque yo no tengo problema en comer con ellos, yo me tomo un café, comemos, muy bien, no trabajaría jamás con un político, pero no tengo problema en tomarme ninguno? un café, no, jamás, De de ningún ningún tipo, partido. no, eso la política, Pero, uf, precisamente son como el público más interesado en tus servicios, por decirlo de alguna sí, manera. pero a ver, la política al final, y entramos aquí en el melón, no lo considero ético. Me parece terrible la política, porque puedes utilizar estas herramientas para provocar un fin nefasto. Y te explico por qué. Muchos de los políticos con los que me siento tienen muy buenas intenciones, Javi. De verdad, además me he estado sentado recientemente ahí en Andorra con algunos políticos, tienen unas intenciones maravillosas. Que digo, si es que eres un trozo de pan,
me encanta, te apoyaría, y a lo mejor no comulgamos con las mismas ideas, pero no comulgamos en la aplicación o cómo conseguiríamos el cambio. Pero me encanta. Ejemplo, tenemos que garantizar vivienda para todos. ¿Estoy de acuerdo? Es que estoy de acuerdo. Pero si la medida que implementas va justamente a producir el efecto contrario, yo te voy a evaluar en función del resultado, no de tu intención. Entonces, para mí la comunicación tiene dos partes. La primera parte es cuando tú transmites el mensaje, manipulas a la población y te vota. Y la segunda parte es, pasados 4 años, ¿qué resultado has dejado? Y yo me pregunto, ¿el resultado ha sido bueno o malo? Entonces, el resultado es bueno, oye, entonces no ha sido manipulación. Porque ahora todo el mundo tiene vivienda, porque ha habido más oferta, se ha incrementado la oferta, has dejado de tocar las narices a los propietarios, por tanto, hay más oferta y bajan los precios. Muy bien. Pero si has hecho todo lo contrario, a mí me da igual tus intenciones. Tú imagínate que vas con un cliente tuyo y imagínate, le vendes, me lo invento, por poner cifras grandes, 1 millón de euros, logras la operación de tu vida espectacular con X empresa. Y tú le garantizas, vamos a hacer una serie de fases y el día 31 de diciembre va a haber este resultado. Tu intención es buenísima. Trabajas, desarrollas, inviertes, potencias todo tu tiempo en el proyecto. Llega ese 31 de diciembre, nada, o sea, cero, ni un posible resultado. ¿El cliente qué va a hacer? No, pues Primero se va a enfadar enfadarse, y quejarse, sí. no va a renovar el contrato contigo. ¿Por qué no evaluamos a los políticos de la misma forma? Por eso yo me siento muy tranquilo formando a empresarios. ¿Puedo equivocarme en la persona? ¿Puedo a lo mejor ser engatusado por una persona que logra convencerme, decirme, Fernando, me tienes que ayudar porque quiero vender, y luego lo utiliza para manipular y estafar y no cumplir? Caray, sí, yo no tengo una bola mágica para detectar a las personas. Puedo intuir cosas, pero no todo. Lo bonito es que el mercado, si no logra resultados, no le va a volver a contratar. El problema de los políticos es que estamos cautivos a los mismos de siempre. Se acaba el partidismo. Ahora hay 4. Es que hay 4. ¿Qué opciones tenemos? Y son todos malos. Ninguno es tecnócrata. Ninguno ha estudiado ni ha implementado un plan de acción concreto, ni propone. Solo dice el qué quiere hacer con intenciones. Entonces yo no me podría permitir, por ejemplo, ayudar a una persona. Imagínate que te quieres presentar tú. Te ayudo, Javi. Te nombran presidente. Qué bien, qué contentos. Y por lo que sea no sale. Yo no me lo voy a perdonar. Y luego traen las variables que analizaba el otro día. Y es que tú imagínate, aquí somos 3 en la sala. Y tú y yo vamos con una idea, tu mujer con otra. Aplicamos nuestra idea. Hay 66,6% positivo para ti y para mí. Hay un 33% que no. Tampoco me lo podría perdonar. Bueno, es al final la Tengo una democracia. parte ética que no podría permitir que haya un tercio de la población que ha sido castigada por una medida que a nivel general ha beneficiado. Pero es muy difícil entonces, ¿eh? Porque Es no imposible. es imposible, Es claro. imposible y tienes que tener una capacidad que yo no tengo, que es de anular cierta empatía. Yo soy muy empático, por eso me gusta el capitalismo, porque en el peor de los casos hay libertad infinita prácticamente de opciones donde elegir. Es decir, si no te gusta este hotel donde estamos, ¿cuántos hoteles hay en Barcelona? Hay muchos. Sigamos buscando, no pasa nada. Pero si solo hay este, hombre, ahí te enfadas. Por eso prefiero tomar esa decisión y no trabajaría con políticos. Curioso porque los políticos, lo que te decía, ¿no? Son los que más tienen esa base de la comunicación, el hablar en público, lo estudian como un manual, y de hecho también tenía preguntas sobre política, ya que estamos. ¿Qué político de español comunica mejor? Analizándolo, ya no trabajando sí. con él ni... Para mí el mejor, y ha salido la política y ahora están todas las ruedas de podcast que he visto y hace muy bien, le veré en el Madrid Economic Forum, es Iván Espinosa Los Monteros. Número 1, indiscutible. Qué comunicación, culto, elegante, además integra, es capaz de sentarse con una persona opuesta a nivel ideológico y no criticarle personalmente, es decir, está a un nivel muy superior en cuanto a cualquier elemento mundano de la comunicación. Pero luego también tenemos, por ejemplo, Sánchez, que a nivel estratégico lo hace bien. No es técnicamente el mejor y aquí la gente se me va a echar encima. De hecho, salí con Iker Jiménez una vez y dije esto mismo. Es decir, Sánchez me parece un muy buen estratega a nivel comunicativo. Y en Twitter tuve que si soy ultraderecha, pero también que si soy izquierdas. Entonces dije, wow, me parece espectacular porque estoy en el centro. Qué bien, porque es verdad. Soy bastante apolítico, lo odio. Pero justamente esa es la vía. Depende de cómo midamos la comunicación. Sánchez le quedan muchos años, por ejemplo, con lo del apagón. Hizo muy bien la estrategia. Ha habido un silencio total. ¿Se ha seguido hablando? No.
No, después del Claro que el día no. que salió con el comunicado de Y ya urgencia está. En y comunicado de urgencia se ha seguido investigando, ¿no? Han desviado la atención a otros temas. Lo hacen muy bien. Entiéndase, para el objetivo que es pasar para su desapercibido. beneficio real. Efectivamente. Dime cómo me mides y te diré cómo me comporto. Esa es la frase que marca todo. Me sorprende los trabalenguas en los que se metía Rajoy. No sé si era una técnica de despiste también del contenido, de si lo digo, la forma o el formato cambiará y la atención se desvía hacia el contenido que voy a decir, o realmente es que el pobre no se encallaba ahí y Fíjate se que es una liaba. persona muy inteligente porque Sí, para sí, llegar no a lo ser digo. registrador de la propiedad, ostras, eso es una posición muy, muy complicada. Sin embargo, se trababa mucho, no era Sí, sí. su punto fuerte. Nos regaló momentos. Mira que fue Muchos. un presidente terrible, es decir, vamos a bajar los impuestos, lo primero que hizo es subirlos. O sea, fatal, engañó a todo el mundo, pero se trababa y nos regalaba momentos como el Rajoy Daily, que yo sigo todos los días en TikTok y cada día me aparece un trabalenguas de Rajoy. Y además tenía razón, es decir, cuando uno lo interpreta decía un vaso es un vaso y un plato es Eso un desde plato. luego que sí. Claro, cuando tú lo analizas dices, en realidad es profundo, te dice que las cosas son lo que son y que no nos compliquemos. Puedes encontrar mucho ahí, pero sí se equivocaba. Ahora, también entiendo que imaginemos un caso. Estás todo el día hablando, todos los días. Y no es lo mismo lo que hago yo, que estoy todo el día hablando, pero dentro de mi esquema y de mi mensaje. Ellos no, ellos es muy difícil porque tienen que cambiar continuamente de tema y además se los prepara otro, porque no tienen tiempo y además es que tampoco tienen ganas, para eso tienen 600 asesores como tiene Sánchez. Entonces les dan el discurso hecho. Es muy difícil, Javi, estar continuamente en el foco de atención, hablando, y que no se te escape alguna Y barbaridad. sabiendo que lo que vas a decir tiene repercusión, porque eres el presidente o quien sea, o el ministro que seas, Exacto. que lo que digas dirán, vale, lo van a interpretar en clave política, pero además en clave de decisión, no de opinión. Exacto. Y eso es muy importante también a la hora de... que es un poco también lo que genera la ansiedad y el miedo escénico, ¿no? El decir, lo que voy a decir va a tener repercusión y porque luego hablaremos del miedo Y lo escénico. acabas normalizando en el caso de estas personas, porque tanto exponerse lo normalizas y es tu cotidianidad, pero sí que es importante saber que cada palabra que digas va a ser utilizada en tu contra continuamente. Y son muchas horas hablando. Y además el político, dentro de que los critico mucho, también admiro mucho el trabajo que hacen, porque yo no podría tener una vida política. Ellos están muchísimas horas trabajando, cenas, eventos sociales que te descargan la energía, al menos para los introvertidos nos mata, pero están todo el santo día en eventos sociales, horas intempestivas, dejan de estar con su familia porque tienen que estar con X alcalde de X pueblo y luego irse a otro alcalde con otro pueblo y luego visitar otro sitio. Hacen jornadas maratonianas aquellos que de verdad quieren hacer las cosas. Tú imagínate, 11 de la noche sucede una emergencia, cuando tú estás agotado, salir a hacer una rueda de prensa. Yo particularmente cuando hago directos en Instagram a veces después de cenar, yo ya no carburo, no me va el cerebro. Imagínate, Imagínate, además súmale la responsabilidad de un tema nacional ni complicado. 24/7. Esa parte la admiro mucho de ellos y respeto el trabajo que hacen dentro, que podrían hacer mucho mejor las cosas si lo hicieran con cierta tecnocracia. ¿Hace falta que haya ciudadanos más críticos? Hace falta ciudadanos más críticos y hace falta una reformulación del sistema democrático actual. ¿Eliminar el voto universal? Replantearlo. No tengo la respuesta todavía, pero sí que es bastante complejo el hecho de que todo el mundo tenga la capacidad de votar de la misma forma. Es decir, no todo el mundo tiene la capacidad de pilotar un avión, no todo el mundo tiene la capacidad de hacer una operación a corazón abierto. Todo el mundo entiende que es normal que para hacer esas actividades tengamos que estudiar una carrera para poder aplicarlo. Y dirigir un país, ¿no? Yo creo que es mucho más importante dirigir un país que hacer una operación a corazón abierto, sin criticar a los médicos. Pero es que la decisión que tome un político va a impactar en todos los médicos de este país. Entonces, a nivel de peso y carga y responsabilidad, la evaluación de un político es vital. Entonces, uno, no entiendo por qué permiten que cualquiera pueda llegar ahí, solo por lealtad. Lo segundo, no entiendo cómo el ciudadano tenga la capacidad libre, sin ningún tipo de condicionante, de votar sin filtro. Es decir, por simples pasiones emocionales. Igual que no eliges a un doctor por, este doctor es guapo, venga, va, opera al abuelo. El abuelo muere, vamos a ver. ¡Qué desgracia! Hay que buscar al mejor médico que se pueda. Entonces, lo mismo que haríamos en una empresa, lo mismo que haríamos en nuestra vida privada. El problema es que hay un sesgo que es muy curioso y es que cuanto más hacemos
una decisión colectiva, menos responsabilidad o menos responsables somos. El ejemplo claro está en el sesgo de pagar la cena. Si nosotros nos vamos a cenar y decidimos de antemano, Javi, que yo voy a pagar lo mío, tú vas a pagar lo tuyo, vamos a ser muy eficientes con nuestro capital. Yo me sentaré, a lo mejor me apetece la hamburguesita, oye, yo estoy pecador y un poquito de ensaladilla rusa, aunque me gaste 5 euritos más. Muy bien, me lo pido. Y tú dices, pues yo voy a tirar a casa por la ventana, me apetece el entrecot. Muy bien, perfecto. Cada uno paga lo suyo. Cuando vas a una cena en grupo, es cuando yo te digo, oye, ponemos, ¿cuánto? ¿Lo pagamos entre todos? Muy bien. Hay un sesgo a que como ya no es dinero directamente tuyo y entra la teoría de juegos, lo que va a pedir aquel va a ser más caro que lo mío, voy a ser un poquito más espléndido con mi cena. Y entonces te gastas más dinero en la cena, aumenta el ticket medio. Pero es que encima cuando te dicen, te invito y no te preocupes, ejemplo, cuando eres niño y te vas con tus padres a cenar o a comer y sabes, das por hecho que tienes 15 años, van a pagar tus padres, tú ahí no te cortas hasta que tu padre o madre te diga, oye, ¿qué te has pasado? Eso mismo sucede en la política. La forma en la que gestionamos nuestro dinero no es la misma que gestionamos el dinero de los demás. La forma en la que tomamos nuestras decisiones individuales no es la misma que en un colectivo, nos da más igual total. Y luego suma a un político que encima está en otro lugar, que a lo mejor está en Madrid, se tienen que tomar decisiones aquí en el Prat. No se llega. Por eso, esto lo explica muy bien Rayo, la democracia más cercana a lo perfecto en este sistema es la más local. Por ejemplo, el alcalde de una aldea de 10 habitantes. El alcalde de una aldea de 10 habitantes ve el problema que tienen sus ciudadanos, lo soluciona. Y además tiene la situación de que vive ahí con ellos, por tanto no puede cometer errores porque viven ahí y saben quién es y todo. Entonces hay que reformularlo para llegar a exigir las mismas responsabilidades. Hay que reformularlo, no sabemos cómo. Hay teorías, yo no lo sé, ni le he dedicado el tiempo que merece estudiarlo porque tampoco me va la vida. Si fuera político, lo estudiaría o formara políticos, lo haría para plantearlo. Pero como estoy muy alejado del mundo de la política, pero critico mucho como buen ciudadano que tiene que ser así, me mantengo al margen. No lo he estudiado. Y a la hora de comunicar, para ti, ¿qué es más importante? O igual, es por igual. ¿El mensaje, el contenido o el formato y esa comunicación no verbal? Es una pregunta complicada y depende del medio, Javi. Esto fue un debate que, si no recuerdo mal, era Nixon y Reagan o Kennedy, no me acuerdo bien cuál de los dos ahora. Y justamente los dos salían hablando. Uno ganó el debate por radio y otro ganó el debate para los que lo veían por televisión. ¿Por qué? Porque Nixon en este caso, esto sí que me acuerdo, a medida que hablaba, se escuchaba muy bien, un mensaje muy correcto, muy bueno, pero en cámara estaba tenso, no se quiso maquillar y Kennedy o Reagan, no me acuerdo, todo lo contrario, estaba muy cómodo en el medio, disfrutando y ganó el debate a nivel visual. Entonces depende mucho del medio. Por ejemplo, en el podcast, si nos van a escuchar solamente, obviamente va a importar más la parte verbal que la parte no verbal. Pero para todos los que nos estén viendo en YouTube en formato clip, va a importar mucho más la parte no verbal, la comunicación, la expresión, cómo se esté transmitiendo más allá del mensaje, aunque en realidad van a la par, porque por mucha no verbal que tengas, si el mensaje no es bueno, se queda en nada. Pero depende del medio. Y a la hora de encontrar en el mensaje esos, como decías antes, intereses egoístas de la audiencia, ¿cómo se consigue? Porque estudiando tus cursos, tus talleres, tus libros, la intersección entre los mensajes egoístas de la audiencia y los mensajes propios o egoístamente propios nuestros, que es al final para lo que hacemos un mensaje, para comunicar con nuestro interés. Es en esa intersección donde está el mensaje, donde hay que expresar lo que queremos. Cuesta encontrarlo, o sea, no cuesta encontrar los intereses egoístas de ellos, ni los propios, porque sabemos por qué lo queremos hacer, si no, no me meto, no me pongo. Lo difícil es hacerle creer a ellos que estamos interesados en sus intereses, a la vez que interpretando que los nuestros son los que están ahí. Eso es. Es difícil de encontrar. Es muy difícil, pero lo he aplicado contigo hoy, por supuesto, y tú conmigo también. De hecho, ha habido un momento en el que te estaba preguntando y has dicho, me estás haciendo la estrategia de Fuera de hablar yo cámara, sí. más fuera de cámaras. En realidad me interesa porque me gusta conocer a los demás, pero he tratado también de entender cuál era tu pecado. Pero esos pecados, fíjate, salen de una conversación natural con preguntas abiertas donde dejo que hables tú y escucho activamente y no estoy esperando mi turno para hablar. Que eso es un error muy gordo. La gente únicamente está esperando su turno para hablar, no quiere escucharte, le das igual, que esto es muy duro. Cuando tú vas a una cena de amigos, ves que la persona habla contigo, bla, 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 bla,
y de pronto te cambia el tema a otra cosa suya y dices, "Oye, pero tú lo único que querías era hablar de tu tema, no me has escuchado". Entonces, para entender los pecados del otro hay que escuchar activamente y están los detalles. Si te habla de temas económicos, duplicar facturación, tienes que entender por qué, porque a lo mejor dice, es que tengo a mi padre malito y necesito pagar facturas, eso es distinto. Ahí no es un tema de avaricia por avaricia. Pero si dices, es que quiero duplicar la facturación porque queremos crecer, ahí ya tenemos una avaricia, una parte de envidia para comparativa con otras empresas. Sea cual sea, si es la intención 1 o la intención 2, ya sabes cuál es para tú enfocar tu Eso mensaje es, por ahí. efectivamente. O evitar decir el tuyo, porque Bien. imagínate que estoy hablando, que no es el caso, porque además compartíamos pecados. Si tú justamente estás en una fase muy de avaricia, te va a resultar bastante raro, incluso te va a chocar que yo te diga que no, que yo ahora me dejo los talleres presenciales renunciando a ese ingreso, pero porque quiero ver crecer a mi hijo, que me he perdido muchos días importantes. Te diría, pero este hombre, ¿qué cojones haces? Se va a perder una oportunidad muy buena que tiene ahora. Y sí, claro que me la voy a perder, pero lo que no eres consciente es que voy a ganar la oportunidad, la única oportunidad que quiero, que es ver crecer a mi hijo. Storytelling. Me estás metiendo también en el storytelling con el tema del niño, de por aquí, de por allá. Efectivamente. El storytelling al final trata los principios de Jesús, que son las parábolas. Un personaje sencillo, con un dilema y una moraleja. Y luego también está lo que llamamos las parábolas relámpago, que es lo que he aplicado contigo antes, que es la comparativa de, imagínate, llega tu hija, papá, te explico, eso que he hecho contigo y que la gente puede volver atrás, es lo que yo llamo parábola relámpago, porque no es una parábola al uso, pero sí que tiene los componentes exactos para hacerte un ejemplo que no olvides. Entonces, mi moraleja que ha sido, cuando tú sabes comunicar, cuando tienes las herramientas, tienes libertad, ya no te olvidas del momento del coche, de la casita donde te he puesto en contexto, ha habido un dilema moral, papá, ¿me compras el coche? Y tú, no, hija, no quiero. Entonces tiene todos los componentes de una manera muy rápida para que ese concepto quede asentado. El storytelling es fundamental, Javi, porque la gente va a olvidar lo que dices, pero no lo que les haces sentir. Cuando nos vayamos de aquí, cuando la audiencia desconecte, lo único que se acordará son de esas pequeñas historietas que van calando. Y de esa historieta, de esa emoción, llega el recuerdo del mensaje. Por eso hay que aplicarlo. ¿Y lo sabemos aplicar en general? ¿O se nos olvida o no hacemos historias con los elementos clave? Solemos hacerlo y el español además es muy bueno de salir en la defensa del español. Nos encanta contar historias, pero el problema es que no están en la intersección de los dos círculos. Al final lo que falla es el final y la moraleja. Es decir, somos buenos generando personajes. Por ejemplo, cuando vas a una cena y te escuchas, ostras, el otro día me fui con un amigo y me encantó porque yo hice yo aquello. Entonces hablan de un lado egocéntrico. Pero fíjate en la historia que te he contado yo. Imagínate, Javi, que llega tu hija, te plantea esto, claro, ¿qué problema? ¿Tú cómo reaccionas? El cambio es muy sutil, pero tiene un impacto muy gordo. En lugar de hablar de el otro día yo he ido porque me encanta hacer aquello y disfruto, trato de ver cómo esto, de la misma forma, te interesa a ti. Por ejemplo, imagínate que te quiero contar el dolor de espalda que tengo por estar haciendo más deporte estos días. Ostras, Javi, ten cuidado, que tú que estás aquí levantando la empresa, a lo mejor te afecta. El otro día me fui a jugar a pádel, estaba con unos amigos y de pronto, ¡ay!, un tironcillo. Y qué barbaridad, he tenido que bajar el ritmo. ¿Cómo vas tú? Porque claro, tú no lo puedes permitir ahora, estás creciendo, tienes ahí todas las personas a tu cargo. Ya he tratado de hacer una comparativa y llevarlo a tu terreno. Eso siempre tiene que estar ahí. Siempre tenemos que llevarlo al terreno de la otra persona. Y en la comunicación no verbal, o cambiando a la otra faceta o el otro grupo, elemento importante, ¿qué nos puedes decir a lo mejor de la mirada? Tengo una lista de elementos, ¿eh? La mirada, la voz, Perfecto. las manos, el cuerpo, dentro de la voz el silencio. La mirada, ¿qué me puedes decir? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora? Porque mirar a los ojos es muy Ujú. difícil Es muy difícil, y pero hay que no hacerlo. es fundamental. ¿Cómo lo podemos hacer? Entrenando y mirando a los demás. Esto al final es muy divertido, pero tú planteate una cosa. Imagínate que estás con tu pareja, que además hoy da la casualidad que está aquí, entonces, ¿cómo sería una cita perfecta? Así. Fíjate, cariño, el otro día dirías, ¿por qué no me mira? Sí, bueno, claro. Qué raro, qué cosa más extraña. O de O pronto está aquí simplemente hablando contigo y eso tú y yo no te ahora. mira. Claro, nosotros de pronto, pero ¿por qué no me mira? Qué impresentable es este señor. Claro. Claro, entonces la mirada es un símbolo de estoy contigo, estoy aquí conectando. Lo que pasa es que hay que evitar ciertas miradas agresivas. Entonces, no es un problema normalmente de miradas, Javi, es un problema de distancia interpersonal. Si la mirada se está produciendo, sobre todo muy pegaditos tú y yo, muy Qué cerquita, raro. ahí, claro que raro, vamos a tener que buscar un punto de fuga porque nos sentimos incomodados. Pero si estamos a distancia, vamos a poder hablar sin ningún tipo de problema.
porque mira, estamos lejos. Además tenemos un obstáculo en el medio. Estamos muy tranquilos y protegidos, por tanto nos podemos mirar el tiempo que queramos, incluso sin tener que hacer el nodding, que es sí con la cabeza todo el tiempo. Pero vete al ascensor, la prueba de fuego es el ascensor, con la vecina del quinto. Aguántale la mirada. No, rarísimo, hasta me pasa a mí que yo llego y me coloco porque es un sitio muy anticlimático, pero por la distancia interpersonal. Entonces, si queremos llegar a conectar con la persona, vamos a mantener la mirada a los ojos. Indudablemente, esto va a dar muchísima tranquilidad. Cuando estés respondiendo a preguntas difíciles de un cliente, mantén la mirada a los ojos de la audiencia porque te da sensación de seguridad. Volvamos al ejemplo del médico. Vas tú al médico, oye, doctor, tengo que hacerme un triple bypass. ¿Cree que va a salir bien? Y el médico hace, mira, Javi, te combina muletillas con mirada al suelo, te da confianza. Hombre, ya empiezas a dudar, a lo mejor es el mejor cardiólogo, ojalá, pero aunque sea el mejor cardiólogo, el hecho de mirar al suelo y que se te escape alguna muletilla influye por sesgos en que crees que no lo tiene tan claro. A lo mejor es su forma de hablar, pero por sesgos ya está generándote dudas. Entonces nosotros tenemos que entrar ahí en la ecuación. La mirada se mantiene. Aprendemos a pensar mientras mantenemos la mirada, porque siempre estamos improvisando. Y si te hacen una pregunta, ¿puedes desviar en algún momento? Sí. ¿Es malo? No, en absoluto. Lo que pasa es que tenemos que tratar de mantener la mirada a los ojos del otro para generar Cuesta, esa ¿eh? conexión. Muchísimo. Cuesta. Y hablando a una audiencia también, ¿no? Intentar repartir Sí, la mirada a los ojos, no eso esa que es. haces la mirada al infinito, en plan, lo digo, lo No porque se suelto. nota. Claro, claro. Además se nota mucho el estar así hablando todo el tiempo, a un punto de fuga, y se nota una barbaridad. Hay que mantener la mirada en los ojos de la gente, sí, sí. Y la voz, Fundamental. el tono, Claro, tú imagínate que yo durante toda la entrevista te estoy hablando de esta manera. que hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace, es terrible, desconectas, el público se va y dices, por favor, si es que me estoy durmiendo y lo utilizan para dormir, como SMR, como alguna estrategia para dormir a los bebés, pero tú necesitas darle pasión. Ojo, no hace falta que seas un actor de doblaje y te pongas aquí, maldita sea, en modo exagerado. No tienes que hacer eso, tienes que ser natural, pero acelerar en algunos momentos la voz y en otros momentos ir pausando, ir dándole presencia. Sobre todo un pequeño truco para la gente, al inicio de las frases vamos a tratar de acelerar un poquito más, como estoy haciendo yo ahora, subiendo la voz un poquito hacia el agudo y esto genera cierta tensión. Y llegado un momento, empezamos a bajar la velocidad y la vamos poniendo un poquito más grave, terminando incluso en susurro. Esto te acordarás seguro, lo tendrás reciente que lo estuvimos trabajando. Pero es fundamental, la voz tienes que darle cierta variación, por si no la gente desconecta. ¿Y los silencios? Bárbaros. Hay que dominar los silencios. A la gente le incomoda, ¿eh? A Mucho. los quiere llenar, no hace falta. Tienes que aguantar unos segundos, sobre todo cuando lances un mensaje importante, dejas que la audiencia reflexione. Además, por sesos, ¿quién te da más sensación de autoridad? Una persona que habla lento, pausado, que a veces te acelera un poquito, como acabo de hacer ahora, pero luego vuelve, hace unos silencios y sigue hablando. Esta persona da muchísima seguridad, mucha confianza y transmite. Entonces siempre hay que meter silencios y, por supuesto, evitar las muletillas. Es una de las cosas que más autoridad te resta. Pero muy difícil eliminarlas. ¿Truco? Truco, pausas. Una muletilla son, por ejemplo, cualquier ruido adicional. Ejemplo, Javi, el otro día, cuando digo ya es un ruido que estamos añadiendo. O el otro día te dije que fuéramos, ya hago la cabra. O el otro día te dije que, y es una tos nerviosa, sería una muletilla de otro tipo. O el vale, ¿sabes? Otro día, ¿sabes? Fui con María a tomar un café, ya estás poniendo una muletilla. Todo esto no aporta valor, son ruidos que están apareciendo y hay que tener mucho cuidado porque te resta autoría. De nuevo, imagínate, doctor, ¿cómo ves la operación? ¿Crees que tiene solución este procedimiento? Y empiezan, bueno, a ver, la verdad que sin duda es algo complicado, pero tenemos las capacidades aquí en el hospital y sin duda lo lograremos. Tú sales corriendo de ahí, pero corriendo. Porque la persona, si no sabe transmitir, no sabe ordenar las ideas, ya te está asustando, ya crees que no es experto. Y a lo mejor es muy experto. Entonces, normalmente cuando una persona sabe de lo que habla, hace menos muletillas. Esto no quiere decir que haya que ser un exagerado y que una o dos se te puedan escapar. Claro que sí. El tema está en que cuantas más utilices, va a pasar lo mismo que acabo de hacer. Y tú te ves, cuando haces muletillas, de la misma forma que he hecho la respuesta aquí. Que has dicho, ese cardiólogo no sabe, cuando he hecho esta interpretación. Eso mismo es lo que piensa la audiencia cuando te escucha hablar con muletillas.
¿Y tú cómo lo consigues? Pausas. La clave es hacer pausas, detectar momentos en los que vas a hacerlas, grabarte mucho, practicarlo con frecuencia y pausar. No hay más secretos. ¿Todavía lo entrenas o ya Sí, no? sí, sí. De hecho, se me escapan en el 1 a 1 cuando estamos relajados. Yo soy de muletillas de tipo 2, que son las muletillas de duplicación en mi caso. Yo no te suelo alargar mucho el verbo, pero suelo duplicar. Hay gente que alarga y te dice, el otro día le dije que fuéramos a este sitio, sé que está alargado, entonces ahí lo que tenemos que hacer es cortar por lo sano. El otro día le dije que fuéramos a comer al parque. Entonces cuando te digo que y cortamos, ahí pausa. Lo que pasa que cuesta muchísimo, porque ya normalmente te das cuenta a mitad camino. Le dije que fuéramos a comer al parque. Ahí cambias, corriges, pero paso a paso y con paciencia lo vas eliminando. Créeme que vale la pena. Nunca nadie se va a quejar de que no hagas muletillas. Al contrario. ¿Las tuyas son cuáles entonces? De tipo 2, que son duplicaciones en mi caso. Un ejemplo. Un ejemplo, oye, qué buena esta comida, qué barbaridad. Fíjate, oye, ¿me puedes traer el entrecot? ¿Me puedes traer al lado del verbo duplicación? No duplicación, meto el pero al lado del verbo tipo 2. Y me suceden en el 1 a 1. En el 1 a 1 yo no lo noto cuando hemos estado hablando antes de cámara, ya te lo digo. Pero sí que he hecho alguna, yo sí que me doy cuenta. Tengo el problema de que noto las mías, las detecto y digo, mierda, ya lo he dicho. Pero esa es la forma de corregirlo. Por ejemplo, yo cuando he bajado, estaba hablando con vosotros y se me ha escapado una. Tío, no puede ser, vamos a grabar un Pues programa, no puedo hacer ninguna muletilla. notado. Claro, porque al final son poquitas. Es decir, se me han escapado 2. En todo el ratito como está montando, hablando y muy informal la conversación. ¿Cómo llevas mentalmente en ese cerebro todo el rato analizándote y detectándolas? Porque en el tiempo que yo he descubierto lo de las muletillas, no vivo igual de tranquilo. Y, y entonces digo, pues este hombre como está todo el día analizándose. Todo el día es insufrible. Es totalmente insufrible. Creo que es el precio a pagar de tener esta capacidad de hablar sin muletillas, sin duda. Pero es trabajar el sistema de activación reticular, es querer centrarte en las cosas. Para que la audiencia lo sepa, el sistema de activación reticular es un filtro, de algún modo, que tiene el cerebro para decidir a qué deja pasar información o a qué detiene. Por ejemplo, si tú te quieres comprar un coche rojo, todos los coches de tu ciudad van a ser rojos. Pero siempre han estado ahí. O me pasó cuando iba a ser papá. De pronto, pañales, niños llorando por todas Carritos partes. por las calles. Carritos, sí, digo, sí. pero ¿qué ha pasado? ¿No teníamos un problema de natalidad? Todo lo contrario, pero es porque tu cerebro se empieza a fijar y te empieza a dar la información. Lo mismo sucede con las muletillas. En el momento en que empiezas a trabajar ese sistema de activación reticular para detectarlas, no dejas de detectarlas. Suena y lo escuchas, sin duda. Entonces ahí es como lo corriges. Vale. Ya te digo que a mí me pasa así. Todo lo que mides se mejora. De hecho, estaba haciendo por probar una aplicación de inteligencia artificial. No una aplicación de inteligencia artificial. He utilizado la inteligencia artificial para hacer una aplicación de control de finanzas. Por hobby, porque quería experimentar hasta dónde llegaba la inteligencia artificial. Y una de las cosas fascinantes es que cuanto más mides tus finanzas, mejor te va. Solo por medirlas. Y esto salió un informe que descubrí el otro día en una aplicación. Mi padre se instaló un termoeléctrico en su casa. Y justamente leía la aplicación, porque tiene una aplicación termoeléctrico, ya me parece fascinante este mundo al que hemos llegado, y te dice, informe, tantos kilovatios consumidos. Y abajo te decía, la Unión Europea indica que simplemente siendo consciente de lo que consumes vas a ahorrar un 8%. Y es verdad, porque hemos estado regulando ¿cómo se llama esto? El termo, el calentador, ¿cómo se llama? El calentador, Sí. que es que en México lo llaman boiler, me estaba saliendo boiler, es el Calentador. calentador. Y justamente podía regular la temperatura. Entonces la pusimos a 60 al principio. Y oye, muy bien, te podías duchar. Mi padre muy contento. Pero claro, veíamos que consumía kilovatios que hicimos bajarla a 49. Y ya logras ahorrar bastante solo por bajarlo a 49. Pero calienta igual. Te da para la ducha. Calienta hasta 49, no calienta hasta 60, te puedes duchar y luego vuelve a calentar tranquilamente hasta llegar a 49 y te ahorras. ¿Qué sucede? Que solo de medirlo ya mejoras. Con las muletillas es lo mismo. En el momento en que tú empiezas a contarlas, mejoras. Te acabo de aplicar otra parábola. Relámpago, por mi padre. Muy bien. Y las manos, que las usas mucho y muy bien. ¿Cómo se tienen que usar? Fíjate en cómo estoy. Ahora estoy muy relajado. La mano izquierda tengo el problema de que no puedo apoyarla por el formato de mesa que tenemos. Entonces lo que hago es siempre tratar de que veas una mano y fíjate abierta.
De vez en cuando me pongo así, por comodidad, pero trato todo lo posible de que veas la palma hacia el cielo. Y siempre que hablo, trato de con la izquierda sacar la mano también, pero fíjate hacia el cielo. ¿Por qué? Porque hubo una serie de estudios, que además son fascinantes, donde cogen a conferenciantes y les hacen una prueba. Les dicen, a ver, día 1, conferenciantes, fulanito, menganito y sotanito. Vais a dar la conferencia, pero palmas de la mano abierta hacia el público, estilo Donald Trump, pero sin exagerar, y las palmas orientadas hacia el cielo. Entonces llega el conferenciante y hace lo que estoy haciendo yo, que estoy abierto, pero las palmas hacia el cielo. Y esto es algo que no es extraño de ver. Yo te puedo estar hablando así y tú no notas que está impostado. Para nada. Entonces, estos conferenciantes, al finalizar esa conferencia, piden feedback y les valoran 84% de forma positiva. Es decir, muy buen dato. Estos mismos conferenciantes le ponen otro público y les dicen que van a hacer lo mismo, abrir pero con las palmas hacia abajo. Estilo autoritario, donde te voy marcando los ejemplos de esta manera. Y baja el ratio un 52% de valoración positiva. Esto es muy gordo el cambio. Pero el último día es cuando llega el conferenciante, y esto verás que muchos políticos hablan así y debaten de esta manera porque están en una pelea. Entonces, ves que están con el dedo señalando o incluso cruzan los brazos o cierran corporalidad. Cuando dictas la conferencia, que es la misma, con estos movimientos, baja el ratio un 28% de valoraciones positivas. El 72% de la sala te ha valorado negativamente. Con estos pequeños cambios, fíjate el impacto que tiene. Y el cuerpo, ¿cómo tiene que ponerse o situarse el cuerpo, ubicarse y posicionarse para que sea una mejor comunicación? Siempre tratando de expandirte todo lo posible, pero sin ser agresivo. Por ejemplo, imagínate que yo estoy así. Para los que nos estén escuchando, ahora mismo me estoy apoyando de una manera muy informal en la mesa. Esto no se podría hacer, por muy bien que esté hablando. Esto es un poquito falta de respeto y no hay transmisión. Entonces, siempre que podamos, erguidos, también en posición cómoda. Quizá no estoy tan expandido ahora, pero estoy a gusto. Son muchas horas las que vamos a estar hablando. Estoy disfrutando. Entonces, no tengo que estar tan tenso. Pero cuando sales al escenario tienes que estar erguido, los pies se tienen que alinear con los hombros, las manos a la altura del abdomen, que es la zona de influencia, y vamos hablando, transmitiendo muy bien con las manos y pausadamente. Sentado lo mismo, fíjate que estoy moviendo las manos de la misma manera que lo hago en el escenario. Y tú me conoces. Un poquito más arriba del abdomen, ¿no? Porque está la mesa. Exacto. E incluso si estuviéramos en cámara te hablaría aquí, con las manos a la altura del rostro. Porque es lo que se está viendo en una redes videoconferencia sociales, o en claro. redes. O en la videoconferencia, Eso es. sí. Entonces, siempre que puedas, erguido, bien posicionado, y un error muy común es cuando empiezas a tambalearte de un lado a otro y pareces un flan. Mucho cuidado con esto, tienes que mantenerte muy firme porque es lo que más va a transmitir. Una de las cosas que quizás no tenemos tan presentes también es las esperas. Es decir, cuando estás en el escenario, pero no eres el protagonista, estás al lado esperando o en una primera fila de un evento donde está el ministro, alcalde y tú estás al lado, y porque eres otra persona del gobierno, por ejemplo, pero no eres el protagonista. ¿Cómo tienen que hacer esas esperas? Porque a veces yo he visto en primeras filas gente, como tú decías, así tumbada o medio Exactamente. reclinada, porque no cuentan que esté siendo ella su momento, que el momento es el de la persona que está en el escenario, pero también es un personaje público en ese caso. También están, tú tienes que actuar siempre y no puedes desconectar. Queda fatal de cara a la persona que está hablando y de cara a ti, que eres posiblemente una futura persona que está hablando. Tú estás haciendo carrera política. Entonces te mantienes erguido, un pie apuntando a tu compañero, un pie apuntando a la audiencia, manos esperando en la zona de influencia, que es la altura del abdomen. Aunque estén juntitas aquí, tranquilamente ya estás esperando. Puedes colocar incluso, no estaría mal, una mano en la cadera y otra en el abdomen, o te colocas juntando las manos en la zona también del abdomen, pero siempre intentando que esté en la zona de influencia y manteniéndote erguido, escuchando además atento. Porque qué mal queda cuando de pronto ves que la persona ha desconectado, cogen el teléfono. Tú estás ahí en acto de servicio y estás ahí escuchando a tu compañero y estás en acto político. Tienes que estar ahí muy presente, porque si no, vaya falta de respeto. Aunque quieras desconectar. De ahí recordamos que tienen jornadas muy largas también, que eso influye mucho también en querer descansar. Pero se equipara, por ejemplo, la gente cuando va a hacer un discurso y el compañero está releyendo los apuntes. Esto queda fatal. ¿Y el miedo escénico? Para salir a ese escenario que muchos tenemos, miedo escénico o ese pánico a hablar en público, ¿por qué? ¿Cuál es la raíz del miedo escénico? Hay dos tipos de miedos, el miedo tipo 1, miedo tipo 2. El miedo tipo 1 es el miedo que tenemos por no dominar el tema del que vamos a hablar.
Por ejemplo, tú tendrías más pánico escénico si no hubieras preparado la entrevista, si no me conocieras de nada. Dices, "Pero este señor de quién es, ¿qué le digo? ¿Cómo lo hago?". Entonces, habría una parte de tu cerebro muy ansiosa y muy estresada por querer hacerlo muy bien cuando no tienes la información. Entonces, ahí hay un tipo de pánico muy concreto, que es el miedo a no conocer el tema del que vas a hablar. Y luego está el miedo del tipo 2, que es, cubriendo ya el tipo 1, el miedo a no tener tablas en el escenario. Que es lo que te decía, hace falta que los jóvenes se expongan. Cuanta más práctica tengan, mejor les va a salir su comunicación y luego compensarán el no saber del tema. Pero es que tienen que ir a la par y necesitamos que la gente salga al escenario a hablar. Necesitamos horas de vuelo, porque por mucho experto que haya aquí que dominen el tema, luego si no se han expuesto a ningún escenario o a ninguna cámara, no van a saber comunicar y se van a asustar. Entonces, esto se corrige de dos formas. El primero, estudiando, no hay otra, y el segundo, practicando. Practicando, ¿eh? No hay otros No trucos. hay No hay el truco de imagínate los desnudos. Algún viciosillo podrá querer ese truco, sí, pero Pero no ayuda. Nada. De hecho, te pones más nervioso. Ahora bien, cualquier truco que a ti te sirva, hay que aplicarlo. Si te los quieres Hombre, claro. imaginar desnudo y te funciona, a por ello. A mí me pondría muchísimo más nervioso, soy más pudoroso. Pero tienes que decidirlo tú. En este caso, a mí lo que me ayuda es la práctica. Sobre todo cámara, para ir practicando frente a cámara, te puedes analizar y luego llevarlo a escenario. Es imprescindible poder trabajarlo. Y el aspecto físico, el estilo, la vestimenta también es importante, imagino, Es ¿no? de las cosas más importantes que existen. Y aquí mucha gente se me echará encima, pero el atractivo físico influye muchísimo. Si tú eres alto, guapo, rubio, ojos azules, varón, nórdico, espectacular, y pareces un modelo sacado de Calvin Klein, es muy posible que te vaya mejor en la vida que una persona que no cumpla esas características. Directamente. Y esto no es una cuestión de, Fernando, qué agresivo, no me gusta lo que acabas de comentar. Es lo mismo por el cual tú prefieres estar en un hotel bonito que en un hotel feo. Y en las corporaciones pasa lo mismo. A medida que voy llegando a las grandes empresas, sobre todo multinacionales, donde los empleados hacen carrera y ascienden, suelen ser guapos. Porque la gente prefiere estar con una persona visualmente agradable a una persona visualmente no agradable. Y aquí influye mucho la vestimenta. ¿Por qué? Porque tú puedes compensar a lo mejor no ser tan agraciado genéticamente vistiendo bien, con una buena apariencia, cuidándote la cara, un buen corte de pelo. Es decir, no todo es la estética pura y dura, también es cómo te presentas al mundo, cómo hueles, y es que no hay una segunda ocasión para causar una buena primera impresión. Y la gente juzga por sesgos. La gente en 0,5 segundos ya decide si te va a escuchar o no, ya te ha dado la autoridad, y luego tú con tus palabras compensas. Eso es mágico, aunque a la gente le cuesta reconocerlo. Dime cómo te vistes y te voy a decir cómo te trato. Como te ves, te tratan, que dicen en México. Wow. En tus talleres, en tus cursos, ¿alguna vez has hecho referencia a tu aspecto, a tu estilo, ¿no? A tu bigote, tus gafas, el traje, que no Exactamente. es propio de quizás de la edad, porque es muy joven, hay que decirlo. A ver, por ejemplo, ¿tú cómo asociarías a un chaval de 20 años que sale de la universidad y entra a trabajar en una consultora como KPMG? En ¿Cómo ese viste? caso sí. A la Ah, hora de ir a trabajar, pero no quizás en la universidad, a lo mejor. ajá. También dependerá del Depende de tipo de lo que quiera universidad y la proyectar. familia. Sí. ¿Cómo iría a pedir un préstamo al banco? Mínimamente arreglado, a lo mejor ya no va con traje y corbata. Pero si va a una firma de abogados, va a un juicio, ¿cómo va vestido ese joven? Sí, sí. Es una cuestión del respeto que tomas tú a las circunstancias de la vida. El respeto con el que tú actúas en tu trabajo. Para mí, mi arquetipo de profesor es este. Ir con traje y corbata a dar la clase lo mejor que uno pueda, un profesor de oratoria. Serio, de empresa. ¿Cómo vas a la empresa? De forma seria. Oye, que te puedes quitar la corbata, no hay problema. A mí me gusta ir con corbata, además es un elemento de diferenciación, que es una marca visual que se hace. Pero tú decides. Pero eso que te he dicho, no es una cuestión de la edad, porque rápidamente te has visto a ese consultor Sí, en y te ese lo has caso sí. imaginado con En el ese traje. caso sí. Pero también has hecho alguna vez referencia a tu bigote de los años 70, como Efectivamente. broma, porque el humor, eso sí que lo llevas Exactamente. claro. Y también habría que haber hablado de Eso sí, que el el humor humor es ayuda. una técnica. El humor de autoataque es para mí el mejor tipo de humor. Nadie puede estar en contra de algo que tienes tú mismo. De momento, veremos dentro de 10 años porque el humor se utiliza a nivel retroactivo. Pero es algo que sí, Que nunca siempre falla. funciona, ¿no? Exacto. Además, sí que es cierto, la estética me gusta mucho, los años 70, creo que es una época maravillosa que vivió el mundo. Y a nivel visual me encanta. Los trajes, la forma de hacerlo, me gusta. Estilo corbatas también. Hablando de la faceta más personal, ¿cómo surge esto de dedicarte a la oratoria, a elaborar discursos, hablar en público, enseñarlo, dedicarte a entrenarte más, ganar premios?
¿Cómo surge? Son varias fases. De hecho, primero fue la fase de ganar premios y de competir y de disfrutar no monetariamente de la oratoria, porque esto es un rara avis. Es decir, poder vivir enseñando oratoria es muy raro a menos que estés en un colegio, en una universidad. Y son espacios muy limitados. Entonces la gente me dice, Fernando, enséñame a ser como tú. Digo, a ver, no, porque es muy difícil que esto suceda. Te puedo enseñar a hablar mucho mejor y lo puedas aplicar allá donde tú consideres, pero esa responsabilidad de enseñarte a ser profesor de oratoria y vivir de ello es muy rara avis, no es lo habitual. Es muy extraño, porque se juntan muchas casualidades. Lo primero, siempre se me ha dado bien hablar y luego le he echado muchísimas horas. Lo he trabajado mucho. Fundé un club de oratoria, competíamos, trabajábamos muchísimo, tuve muy buenos mentores, empresarios y amigos que me enseñaron lo que no está escrito, muchísimas horas de práctica y todo esto sin remunerar. Yo seguía siendo un estudiante. Gano el Campeonato de España de Oratoria y un amigo que estaba allí escuchando, es director de recursos humanos de una empresa, me dijo de formar a sus equipos. Fui a formar a los equipos porque le encantó mi discurso y de ahí se corrió la voz, me llamó otra empresa, luego otra empresa, luego otra empresa. Fue muy orgánico, yo no lo estaba buscando, en mi mente no existía la posibilidad de vivir de esto, porque la oratoria es un fin. Perdona, la oratoria no es un fin, es un medio para un fin, pero tú necesitas tener claro dónde lo aplicas. Ejemplo, ¿la oratoria te ayuda para vender más si eres agente inmobiliario? Por supuestísimo, de hecho totalmente recomendado, pero el fin es vender casas. La herramienta que utilizas es la comunicación. Oye, ¿que te dedicas a ser juez y la comunicación es importante? Sí, pero hay otro fin, que es dictaminar las mejores sentencias posibles. Pero la comunicación te ayuda. Entonces nunca hay un fin. El ser profesor de enseñar esto es muy raro. Entonces surgió de manera orgánica, fue ganando premios y a raíz de esto ya fue escalando. Y luego lo que dinamitó fue la aparición en redes sociales, donde esto expuso el trabajo, se dio a conocer y cuando te das a conocer y capturas la atención, llega la gente a ti. Esto es una de las cosas que es el futuro de la comunicación y el futuro del mundo. La inteligencia artificial a mí me va a jubilar. A ti te va a jubilar, a todos nos va a jubilar en varios sentidos. Pero hay una cosa que no va a poder jubilar y es la capacidad, de momento, que es la capacidad de mantener la atención de la gente y retenerla. Ejemplo, el otro día te comentaba, he creado con inteligencia artificial una app de gestión patrimonial. Tengo la descarga. Ah, la descarga, qué Sí, bueno. Qué luego la bueno. valoramos Luego la juntos. valoras, es muy por probar a nivel hobby y te permite tener ordenado como un Excel, pero en tu teléfono, 1000 usuarios activos. Es decir, yo mando un email, puse una story, 1000 usuarios activos. ¿Por qué? No es la mejor aplicación ni lo va a ser. No soy el mejor programador que va, no tengo ni idea. Seguramente tenga 1000 errores y es una aplicación poco más que funcionar. Lo difícil es llegar a 1000 usuarios. Lo que será el futuro dentro del mundo empresa no será la creación de productos, será la atención, la distribución de ese producto. Esto los youtubers grandes ya lo saben. Un MrBeast ha creado sus empresas de chocolate que no son los mejores chocolates del mundo, pero tienen la distribución. Son capaces de señalar y hacer que la gente vaya a comprarlo. KCI, Logan Paul, con una bebida llamada Prime, lo mismo. Todos los youtubers grandes están creando sus propias marcas que compiten con otras y no son las mejores seguramente, pero mandan la atención de la gente y les compran a ellos. El caso más drástico es el que te comento de la aplicación esta. Dije, oye, esto es un experimento, crear una aplicación con IA, quien quiera 1000 usuarios activos. Esto es impresionante, impensable, pero certifica que de momento, al menos en los próximos años, lo más importante no va a ser la creación del producto, eso ya es un commodity. Lo más importante es la distribución del producto, cómo llegas a la gente, cómo lo comunicas, el que mejor se venda. Entonces vamos a una época dorada de unos próximos 5 años, antes de que esto incluso cambie, donde o haces redes sociales, o comunicas, o capturas la atención de la gente, o haces podcast, o impactas, o no vas a hacer nada. Va a haber una separación muy drástica y esto sí que va a provocar desigualdad. La gente que tenga capacidad de generar atención y capturarla y la gente que no tenga la capacidad ni la atención, por muy buenos que sean. Esto es lo que va a haber una brecha de desigualdad. No cualquier otra milonga que hayamos vivido en la historia, que es el capital, que si no sé cuánto, el propio socialismo. Esto va a ser todavía superior y a nivel filosófico va a ser bárbaro. Lo único que importa y lo único que va a destacar es que uno sea capaz de llamar la atención del otro. Y si no tienes esa habilidad, vas a tener un problema para comer. Importante. Y digo que quedan 2, 3, 5 años porque ya hay influencers IA. Ya a veces no sabes si es real o no. Le quedan 2, 3 años a esto. Entonces, quien no logre desarrollar y posicionar
su autoridad y su mercado estos próximos 2 años, ya no te digo que se acabe porque la IA siempre me sorprende, pero lo va a tener más difícil seguro. Y que hay una ventana de oportunidad, que es la última oportunidad, yo creo, ahora también. Estos influencers IA, por eso, son avatares que Totalmente. hacen lo que hace un influencer, fotos, sitios bonitos, desayunos, Todo. Vídeo pero incluso. ¿cómo? Incluso Vídeos también. vídeos, sí. Pero, por ejemplo, la ironía o captar la atención llegando al interés egoísta, con el punto de dolor, como en marketing sabemos, ¿cómo lo tiene esto la inteligencia artificial? Llegará, te explico. Estoy viendo Reels y a veces lo podréis experimentar. Entras a los comentarios, porque esto todavía no sale en las búsquedas ni nada. No es muy natural porque no saben llamar la atención. Pero ¿qué hacen muy inteligentemente? Entro en un Reel de una broma y de pronto veo un comentario de una chica. 10.000 likes. ¿Pero quién es esta chica? 10.000 likes. ¿Quién consigue 10.000 likes? Entro, hago clic y digo, ostras, una chica de buen ver. Una IA. Entré y había comentarios de la gente. IA. Tenía un OnlyFans la IA. Madre mía. Apela a un pecado de la lujuria. Y seguramente le vaya bien. Por la interacción que vi en la gente. Por los 10.000 comentarios que entiendo que eran comprados. Voy. Y si no, ya me sorprendería. Pero estamos llegando a eso. Todas las grandes revoluciones empiezan por el campo de la lujuria. Por ejemplo, las pasarelas de pagos se inventaron precisamente a nivel de Internet para dar lugar a vender pornografía. Esto lo escuché en Spicy Fortuna, creo que lo comentó Euge. Y justamente salió de ahí. Qué curioso. Entonces, siempre estos aspectos lujuriosos van por delante de cualquier otra cosa y llegará a otros mercados, te aseguro que eso va a pasar. Hoy tú mismo te puedes clonar con aplicaciones como HeyGen. Tú creas tu avatar, todavía muy mal hecho, pero dale unos años que estamos sorprendidos por la evolución de esto. Es radical. ¿Y qué relación tienes tú con la inteligencia artificial? ¿La usas, no la usas? Diariamente es una barbaridad. Es mi asistente personal. Cuando voy en coche, yo tengo conversaciones con la inteligencia artificial. Pongo el modo voz y si tengo que ir a Madrid, son 6 horas y media. Oye, vamos a hablar de, por ejemplo, hipotecas. Bueno, y empezamos a hablar y me enseña, oye, busca esta información, oye, ¿cuál es el tipo de interés ahora? ¿Y cómo lo haríamos? Y luego a veces me pongo a cosas absurdas. Oye, ¿cómo podrías incrementar la oferta de la vivienda en tal sitio? ¿Y si hiciéramos esto? ¿Y si cómo podríamos conectar varias ciudades? ¿Se podría tunelar toda esta opción? Y voy hablando, voy debatiendo y le digo, hazme de abogado del diablo. Y de pronto han pasado 3 horas. Porque me he puesto a pelotear con una persona, entre comillas, que encima me valida. Y es súper peligroso. Porque te valida todo. Entonces te hace adicto porque quieres, claro, tú quieres validación. Y encima aprendes. Pero sí que si lo utilizas como herramienta positiva te sirve. Yo lo uso para aprender mucho. Todos los días. ChatGPT está diariamente. Y a la hora de elaborar discursos, que sabemos que la inteligencia artificial generativa de golpe genera textos y ahora también vídeos y fotos, sí, pero al principio, en principio, noviembre del 24, 3, textos. De golpe tú le decías, escríbeme un correo electrónico que diga de forma amable que estoy muy cabreado y te hace un texto que tú y yo que nos dedicamos a escribir, dices, coño, es verdad, esta palabra es amable, pero enfadado. ¿Lo usas? Sí, además yo, por ejemplo, los emails los redacto muchas veces, pero a veces no tengo tiempo, los dicto. Entonces a mí me gusta porque además le digo, manténlo hablado. Quiero mis palabras, no me cambies ni una. Organízamelo y peleo para ahorrar tiempo, pero el email sí que es mío. Porque lo que me doy cuenta es que cuando le pido hazme un email, lo hace bien, pero no lo hace como yo lo haría. Entonces, todavía estamos en una brecha que llegará un momento en el que se adapta a tu estilo, quizá incluso hasta piense por delante de ti, pero todavía no ha llegado el momento. Entonces, lo que hago es dictarlo. Quiero hablar de esto, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho. Me doy un paseo y en 3 minutos tengo el email del día desarrollado, lo aterrizo y una vez aterrizado, lo redacto yo. Paso a paso otra vez, pero veo la idea, es verdad, de esta manera, y todos los días lo hago. ¿Con discurso se puede hacer? Sí, pero también se nota. Eso te iba a Y decir. luego, una cosa que dice Isra Bravo, buen amigo, que es muy interesante, lo hizo de una manera un poco más obscena, yo lo he adaptado. Siempre, ¿eh? Isra es buenísimo en No eso, él diría que no hablaba de hable. orgías, pero yo lo voy a hablar con rosas. Si tú ves un mundo de rosas blancas y de pronto en mitad del campo hay una rosa roja, ¿en qué rosa te fijas?
en la rosa roja. Lo mismo va a pasar con la IA. Si todos los textos y todos los discursos son rosas blancas, el momento en que seas tú mismo y decidas volver a hacerlo tú manualmente, aunque sea peor a nivel de calidad, tú serás la rosa roja que destaque. Por tanto, que no te asuste. Deja que todo el mundo lo utilice. Y tú dedica a hacer el trabajo, porque entonces sí que te vas a seguir diferenciando, indudablemente. Hasta que llegue el día que no. Ya. Es que nos va a jubilar, yo creo que nos va a jubilar indudablemente. No estamos preparados para lo que viene. ¿No te estás preparando para lo que pueda venir? Yo ya he aceptado cualquier destino posible. Ahora mismo mi visión es, voy a aprovecharla todo lo que pueda. Me pilla en una época también complicada, en el sentido de que he decidido dejar de hacer talleres presenciales, renuncio a un ingreso para estar con la familia y puede ser que ya ni pueda volver a hacer talleres presenciales. Da igual, es una decisión, veremos cómo sucede, pero yo calculo en 3 años esto ha cambiado tan drásticamente que quizá ya me he jubilado. Pero no porque quiera, por obligación, y tú también, y todo el mundo. Es decir, vamos a evolucionar. Y luego siempre quedarán de momento los trabajos manuales hasta que ya lo implementen con los robots. Pero también te he de decir que siempre me he equivocado con la inteligencia artificial. Yo dije, lo único que no podrá cambiar la inteligencia artificial es la creatividad humana. Los dibujos, lo primero que hizo. Sí. Los textos. O la ironía, bueno, fue- ironía aún, fue pero lo primero que que la hizo. creatividad de, por ejemplo, invéntate un eslogan, Lo si le hace. das un buen contexto. Buah, sí. Buah. Te hace pensar más rápido, luego tú descartas. Es decir, te haces el mejor profesional, pero llegará un día que no. Llegará un día que la IA sea capaz de analizar un vídeo, un discurso, te dé el feedback y te corrija. Ahí. Ya está, ya me he jubilado. Ya está. Luego habrá gente que quiera seguirlo presencial. Luego habrá gente antisistema. Y los que tenemos marca pre-IA todavía tendremos respeto. Porque claro, esto es lo que plantea Euge, que para mí Euge es un filósofo del siglo XXI. Yo le quiero muchísimo y creo que es de las mentes más brillantes que ha tenido España, o Andorra en este caso ya. ¿Qué pasa? Que Euge habla de una brecha que es la pre-IA y la post-IA. Y no puedo estar más de acuerdo. Va a llegar un día en el que no sepamos si el influencer al que seguimos es real o no. Pero ¿cuáles sabremos que son reales o no? Los previos a que eso se pudiera hacer. Entonces tú y yo, los que empezamos a divulgar este podcast, siempre quedará que Javi y Fernando estuvieron compartiendo aquí esta información. Que Javi existe, que es humano, que tiene valores. Que O como Fernando está. profesionales, que lo que sabemos lo Claro. sabíamos antes. Cuando hacíamos un buen Eso texto, es. un buen discurso, Eso es. lo hacíamos de aquí, de nuestra cabeza. Por eso considero que es muy importante estos próximos años que vienen apalancarte todo lo que puedas y aprovechar a generar un sistema que te permita captar la atención de la gente. Véase un podcast, véase vídeos en redes sociales, tu newsletter, pero tienes que tener. Es que además, llamado a la audiencia. Si no tienes un sistema para captar la atención de la gente y para distribuir cualquier cosa que crees, va a ser muy difícil. Porque cualquiera va a poder crear un producto. Es que el producto va a ser como vender agua. Vienen tiempos duros. Retomando un poco de dónde surge el dar clases de oratoria y tal, ¿qué hubieras sido si no te hubieras dedicado a ser profesor y experto en oratoria, hablar en público, elaboración de discursos? Fíjate que no tengo ni idea. ¿No? ¿No te ha dado tiempo a tener otra profesión? ¿Has hecho otras cosas antes? Tuve una agencia de marketing. Yo hacía marketing porque sí que está muy relacionado, siempre he estado en esto. Pero no me dio mucho tiempo. Fíjate, yo estudié 3 años de farmacia, pero sé que no me iba a dedicar a farmacia, lo dejé, luego entré en empresa. Sabía que tenía que ver con redes sociales porque llevo desde los 14 años grabando vídeos. Me fascina el mundo de redes. Me fascina eso y las finanzas. Me vuelve loco. Si esto no hubiera salido, habría pivotado, pero siempre he creído en la divulgación de vídeos. Y justo se ha dado que es mi profesión. De algún modo, que no es el ingreso, que eso es curioso. No genero con redes. Bueno, generas visibilidad para que después vayamos a tus cursos, nos Eso descarguemos es, la app. eso es. Claro. Pero no genero como otros youtubers. No, es decir, no soy youtuber. monetizas cada vídeo. Te puedo enseñar perfectamente. Sí se monetizan, pero Bueno, sí, los pero shorts no vives de... no, nosotros no podría. Hay algún que otro vídeo largo, pero como no he subido vídeos largos, no puedo monetizar eso. Ni tengo una aura de youtuber, ni comparto nada en mi vida personal, soy muy discreto. Pero sí que te da la visibilidad para luego ofrecer tu negocio. Pero lo que sí tenía claro era que era vídeos, redes sociales, distribución. Siempre he sido un obsesionado del tema de compartir información al mundo. Profesor, pero en redes, escalable. Ahora que hablamos de redes, de llamar la atención y de que te gusta mucho, danos truquitos. ¿Cómo llamar la atención con un vídeo en redes, aparte de hacerlo bien, con los movimientos de cuerpo, manos?
Vale, el mayor error que comete la gente es dar por hecho que tu historia le importa a los demás. Ese es el mayor error. Tú tienes que ir jugando con cierta polarización, como acabo de hacer ahora. El mayor error que comete la gente es dar por hecho que le importas a los demás. Esto es polémico. Esto polariza. Ya tendríamos una frase gancho, que es lanzar una verdad que duele escuchar. Y a partir de ahí amplificamos. Generamos un poquito más de dolor y luego planteamos nuestra moraleja. Esto funciona muy bien. Luego las parábolas, como la de van dos personas caminando por un sendero, un avaricioso y un envidioso que conté, y que suele funcionar muy bien. Cualquier parábola ayuda, cualquier historia ayuda, sobre todo dramática, a abrirte a nivel emocional. Luego crear tu propio lenguaje, utilizar la voz torrija, el alumno caracol. Todos estos lenguajes hacen que la gente vaya conectando contigo. Igual que hablamos del lenguaje inclusivo, yo lo aplico a mi estilo, A tu tribu. a mi tribu. Entonces, la clave es romper el patrón. Carga dramática y luego generar enemigos y polarizar. Ejemplo, los ricos son mucho más amables que los pobres. Otro clip viral. ¿Por qué? Porque te acabo de generar dos escenas antagónicas. Los ricos son más amables que los pobres por una clara definición. Han entendido los ricos que las relaciones personales son lo que más importa y que les ha pagado más dividendos ser amables. Y el pobre, por estar convencido de que la culpa la tienen otros, es más desagradable con los demás y acaba generando un impacto negativo. Esto sacado de contexto. Genera un clip viral, mucho odio, pero es un clip viral y además en muchas ocasiones una realidad. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado con muchos directivos que lo que más quieren es ayudarte. Porque han entendido que cuanto más ayudan a los demás, más se ayudan a sí mismos. Y cuanto más te bajas a los estratos sociales inferiores, te encuentras con gente que es más envidiosa, con un ego todavía débil, que no quieren ayudar a los demás por si se quedan ellos, por ese tema de la escasez. Y te aseguro que todos los empresarios que he conocido quieren ayudarte, no todos, pero la gran mayoría quieren ayudarte todo lo posible. Porque a lo largo de su trayectoria han visto que eso les ha pagado dividendos. Oye, Javi, yo te ayudo, te pongo en contacto con no sé quién. Oye, y si de pronto surge una oportunidad de formar en una empresa, ¿a quién se te ocurre de manera natural llamar? A Fernando, porque te ha ayudado. Es que la gente no entiende esto. Esto ya sería otra reflexión viral. Pero llama la atención porque es agresiva, tiene esa parte de polarización, pero sin ser una polarización extrema. Oí en otro vídeo de ti que explicabas que se comunica diferente a una persona rica a una persona pobre. Para dirigirte a ellos Eso es, hay que hacerlo de manera diferente. totalmente. ¿Por qué? ¿Cómo? Y además no ricos quizá a nivel monetario, sino ricos a nivel de mentalidad. Pero serán ricos en el futuro, es indudable. Y es el hecho de tú decir las cosas malas primero. Ejemplo, te quieres comprar una casa para invertir. Javi, mira, soy el típico comercial, esta casa es fantástica para ti, te va a encajar, te va a dar una rentabilidad estupenda, te hago esto, aquello, muy bien. Pero si de pronto digo, Javi, esta casa complicada, lo primero que tenemos que hacer es una reforma integral porque he visto que ha fallado esto. Y no te lo ha vendido aún. Vamos a tener este problema y, en el mejor de los casos, podemos empezar a hablar de un 7,5 de rentabilidad, quizá un 8 si apretamos siendo conservadores, que prefiero ser conservador para que aciertes, porque prefiero que nos aseguramos. La comunidad es cara, es de las más caras que tenemos, y la plaza de garaje no es numerada. Entonces, tenemos ahí la posibilidad que al inquilino no le guste. Ahora bien, si esto lo tenemos controlado, hay una oportunidad si nos sale bien la jugada. Claro. Te quedas con la segunda. ¿Por qué? Porque te lo he dicho directo y tú como persona lo agradeces. Oye, gracias por ahorrarme perder el tiempo. Gracias por ser directo. Y el otro tiene que tener la capacidad de entender que hay abundancia de oportunidades. A lo mejor tú me dices, no, plazas no numeradas ni de coña. Genial, sigamos buscando. Y que si yo cierro un negocio contigo y sale mal, dentro de estas variables, ¿tú qué piensas? Coño, me avisó. Es verdad, ¿no? Esto estaba claro. No, me lo ha dicho desde el primer momento. Ya está. Qué honesto, qué bien. Qué mal, porque ojalá bien, pero qué bien porque estaba dentro de los parámetros, no me sorprende. Y tú quedas como un profesional. Y además le das la posible solución. Y si esto sucede, haremos esto. A ver qué tal. Vale. Ejecutamos plan. Por eso hay gente que tiene éxito, porque es capaz de decirle las cosas directas sin miedo al no, sin miedo al rechazo y que conecte. Esto es un tono común en todos los grandes directivos que he conocido. Dime las cosas malas primero y luego vemos. Y suelen trabajar con la gente que les dice las cosas malas. No quieren al de todo positivo, todo bien. No, esto es así y punto. Curioso.
Y también hablando de esto de los ricos, los pobres, el dinero está como mal visto, decir que tienes o hablar de dinero en general, que también es como ese, ¿no? Esa manera de los pobres, entre comillas, de los pobres, de la clase obrera, de la gente que ha tenido que trabajárselo A ver, hoy hay más. clase obrera, Javi, millonaria. Tim Cook, por ejemplo, es clase obrera, es trabajador, no es fundador de Apple y es millonario. O Steve Ballmer también, no fundó Microsoft, clase obrera, es un empleado multimillonario. Bueno, he querido diferenciar en el sentido de pues gente que no viene de familia con dinero, que su visión de la vida es trabajar y trabajar y trabajar, porque no, por ejemplo, no concibe invertir, hacerlo Eso es como... distinto, pero me has descrito a Tim Cook, no concibo otra cosa que no sea trabajar, no viene de familia rica, o Steve Ballmer. Vale, O pues Satya Satya, Nadella, el CEO de Google, que viene de la India. Es decir, por primera vez en la historia los gobiernos se enfrentan a que la clase obrera y la definición del capital de Karl Marx ya no existen en los medios actuales. Hoy una persona que viene de clase humilde, una persona que quizá no tenga tantos estudios, gracias a la tecnología y los sistemas capitalistas democráticos les ha permitido ascender de clase social. De hecho, es mucho más habitual. Entonces, Karl Marx ya no tiene un sentido filosófico. Porque hoy la gente clase obrera ya no existe, porque antes era el capital, hoy es la tecnología, hoy es la IA, hoy cualquiera puede hacer cosas y destacar. Otra cosa es la mentalidad, que ahí eso es lo que no se compra, eso es lo que se gana. Y eso es difícil, Javi, es muy difícil. Y tú lo has dicho, invertir. Puede haber un rico que se haga rico y luego acaba siendo pobre porque no invierte. Por eso falta educación financiera. O sea, hoy tenemos un sistema en el que estamos permitiendo que mucha gente, mucha más que en la antigüedad, suba de clase social. Es más, la tecnología está permitiendo que cada vez vivamos mejor. Y lo único que sucede es que los gobiernos nos hacen cada vez más pobres. Porque no dejan de imprimir dinero. Esto aumenta la oferta monetaria, la base monetaria se incrementa devalúa la y moneda. devalúa la moneda, ser impuesto silencioso. Es decir, si tú vas a hacer eso, no cobres impuestos, ya lo estás haciendo a través de la inflación. Pero lo hacen, imagínate lo que nos roban, es salvaje. ¿Cuántos iPads te habrían quitado ya? Es impresionante. Entonces, hoy vivimos en una época en la que mucha gente, no digo todo el mundo, porque también hace falta ambición y capacidad y suerte, puede lograr mejorar un poquito su calidad de vida si dedica tiempo a la tecnología y a crecer o dentro de una empresa. No digo todo el mundo, pero más oportunidades que hace 50 años hay. Eso es un hecho. Indudable. Y por supuesto, menos que dentro de 50 años. De hecho, vamos a ver nosotros, Javi, empresas de una persona que sean multimillonarias. De más de 1.000 millones de valoración. De una persona. Eso, no me digas que no es el mayor sistema democrático que existe. Una persona, un tipo en su casa, con inteligencia artificial, va a lograr tener una empresa de facturaciones 1.000 millonarias. Seguro eso lo vamos a ver tú y yo. Quizá más mayores, pero lo vamos a ver. Y a lo mejor es un chico que nació de un barrio humilde y obrero. Es decir, eso lo va a permitir la tecnología y el capitalismo. Indudablemente. Y eso va a suceder. Otra cosa es la educación financiera de qué hace luego con ese dinero, que es que hay que invertir. Y lo que no se puede demonizar es el capital, el trabajo duro y el esfuerzo y el ahorro. Eso se ha de potenciar. La propiedad privada hay que tenerle el respeto que merece. Es lo que fomenta las sociedades, es lo que hace que estemos unidos, es lo que nos integra en valores, es lo que nos permite comerciar, es lo que permite que no estemos en guerras. Cuando los países comercian entre ellos respetando la propiedad privada, no queremos tener conflictos bélicos. Vamos a llegar a un acuerdo. Eso es lo bonito. Vamos a invertir, vamos a generar, pero lo que pasa es que el problema de esto a nivel conceptual es que hace que mucha gente tenga que ser consciente de que podría haber hecho mejor las cosas, de que quizá las decisiones que ha tomado en la vida no hayan sido las más acertadas para ello. Ejemplo, has tirado tus 20 a la basura, te has ido de fiesta sin parar, pues son mis 20, ya, pero lo vas a pagar a tus 30. Todo el mundo tiene que hacer la misma cantidad de trabajo. Sí, también igual es la mentalidad del riesgo, ¿no? Yo me lo prefiero guardar en el colchón o en la cuenta del banco no remunerada, porque algo tendrá si me la remuneran, alguna trampa tendrá, ¿no? Ese miedo y esa poca visión de mover el dinero o de hacerlo trabajar. Por el miedo. Yo lo trabajo, lo gano, lo gasto o lo ahorro, pero tampoco más. El invertir es para ricos. Y no es verdad. Pero el tema es la información. Hasta hace bien poco, de hecho, la pandemia aceleró mucho esto, porque muchos youtubers financieros llegaron a todos los medios de comunicación a través de redes sociales y nacieron aplicaciones que te permiten invertir desde €1. Entonces,
Los gobiernos no están dando educación financiera. ¿Por qué? Porque como le den los 3.000 euros que vale un trabajador en España al empleado y luego le digan que pague 1.500 al gobierno, habría una revolución. Es decir, no pueden implementar la educación financiera porque habría una revolución del sistema. Porque te van a quitar el 50% de lo que ganas directamente. La gente se va a dar cuenta, no va a querer tolerar. Entonces, no puedes educarlos. Entonces, esto viene a través de Internet. Pero el problema es que a través de Internet tienes que tener un mínimo de interés para que eso se produzca, ese aprendizaje. Pero ya está sucediendo, es imparable. De hecho, los minoristas cada vez tienen más fuerza a la hora de invertir. Compran fondos indexados, empiezan a planear su jubilación porque no va a haber jubilación. Y hay que ser muy ingenuo para pensar que en España vas a tener jubilación dentro de 20 años. Es totalmente ingenuo, tienen que cambiar demasiadas cosas, pero van a seguir dando la patadita para adelante. Quien no quiera verlo es un ignorante o se hace el ignorante. Entonces hay que proteger si la gente lo está haciendo. Oye, 100 euritos este mes, dejo de salir 2 días. Decir que no a muchas cosas. Tú ahora que has sido papá, ¿a cuántas cosas dices que no? ¡Poh! ¿Y me preocupa también eso, ese futuro y esa posibilidad de que el dinero no esté estancado? Hablando del dinero, de los impuestos, de la aversión por la política, ¿por eso te has ido a Andorra? Sí, indudablemente. Yo me fui a Andorra, fíjate, por un tema de recuperar mi vida. Como has visto, mi pecado no es la avaricia. No me mueve el dinero. Lo que yo quería era tiempo libre. Es decir, un tiempo para no tener que estar trabajando sin parar. Yo acabé en el hospital 3 veces. Perdía la vista. Muchísimo estrés. Tenía empleados. Era un no parar. Crecía la sociedad porque la única forma en España de al final estar medio bien es tener una empresa grande que opere sin ti. Me quedé en el medio. Tenía varias personas contratadas. Veía cómo no paraba de trabajar y yo vendo mis horas. Yo no soy, entre comillas, ese malvado especulador que te vende. Yo soy profesor. Tantas horas trabajo, a tanto que las facturo, es lo que genero. Es mi tiempo, no hay más. Llego hasta ahí. Entonces es mi vida la que intercambio por ese dinero. Y yo veía que trabajaba tanto en autónomos, tanto en impuestos, tanto en la seguridad social. Cada empleado en realidad me costaba el doble de lo que ellos cobraban. Pero era un sin vivir. Veía que la cuenta bajaba. Me jugué el divorcio. O sea, por no estar en casa. Y yo hice números y dije, a ver, esto no puede ser. Lo estoy jugando mi salud y de verdad esta es la vida que quiero vivir. Y justo unos amigos en un retiro me dijeron, oye, ¿por qué no lo valoras? Y lo valoré porque tampoco estaba en mi mente. Y lo valoré, hice números y dije, a ver, ¿cuánto voy a recuperar de vida? El 60%. Me daba cuenta que si trabajaba, ¿qué eran? 90, no, 100, un poquito, alrededor de 100 días, un tercio del año, era lo mismo que trabajando los 365 Claro, días. porque esos primeros meses son para los impuestos, para el Estado. Totalmente. Dije, a ver, si tengo que trabajar 365 días para poder llevarme al bolsillo lo mismo que en un tercio del año, digo, yo no lo voy a aplicar para trabajar 360. No quiero, o sea, lo que quiero es estar con mi familia. Es decir, ¿qué malo hay en eso? ¿Por qué le tengo que dar la mitad? Yo vendo mis horas. Yo no quiero regalarle la mitad de mi vida a un gobierno. Es mi vida. No hay otra. Voy a morir un día. Prefiero vivir 30 años más proporcionalmente y pasarlos con mi mujer. Cuando lo ves de esa manera, y no lo ves de manera monetaria, me he ahorrado X, luego los ricos se gastan dinero para comprar tiempo de vuelta. Que si el avión privado, que si el chef. ¿Por qué? Porque quieren tiempo de vuelta. Yo soy más sencillo. Yo lo que quiero es poder ir con mi hijo a pasear, recogerle del cole, a tener menos talleres, organizarme la vida de otra forma. Pero fue por un tema de recuperar tiempo de vida. Bajo mi estrés, obviamente la carga laboral, trabajo menos y gano menos. Pero es que no me fui por ese tema monetario, me fui porque vendo mis horas. Y ese fue el motor más grande. Y lo he notado mucho en paz, en tranquilidad, en dormir. Indudablemente. Nació Fernandito. Fernandito se llama. Fernandito fue fruto, yo no, ¿cómo iba a tener hijos yo en esa vorágine? Fernandito llegó precisamente porque pude tener tiempo. Y pude bajar el ritmo. Y ahí apareció, fue el mayor regalo que nos dio la vida. Y te agradezco en el tiempo, no me estoy despidiendo todavía, queda alguna cosita a comentarte, pero te agradezco hablando del tiempo que dedicas al trabajo y a estar fuera de casa, que estés en esta entrevista. Un placer. Yo también pido perdón a la familia por estar en esta entrevista, pero creo que es súper interesante. Creo que dices cosas muy interesantes, que sabes mucho, eres un genio de todos los temas, lo llevas con humor.
te quería preguntar si es que tienes altas capacidades o cómo lo haces. ¿Lo has mirado alguna vez? Mira, sí, te voy a contar la historia. Esto fue divertidísimo. La cienciología me dijo que era superdotado. Mm. Te voy a explicar A por ver. qué. Porque fue, mira, estuvimos de viaje en Los Ángeles porque de viaje de fin de carrera había varias opciones. La mayoría se quería ir a Playa del Carmen, playas preciosas, allá a México, disfrutar, emborracharse y hacer lo que hacen todos los estudiantes. Mi filosofía de vida no es esa. A mí no me gusta la fiesta a ese nivel. Entonces, junté a varios amigos que nos organizamos, nos fuimos 3 a hacer la ruta 66 por Estados Unidos. Una parte, no podíamos pagarnos toda, pero hicimos varias ciudades, un vuelo súper barato, estuvo muy bien. ¿Qué pasa? Que un día llegamos a Los Ángeles, ¿qué tendríamos ahí entonces? 22 años, una cosa así. Un amigo se fue a Universal Studios, creo que se llama, que está por Los Ángeles, quería irse, el resto no, mi amigo Jorge y yo no quisimos, porque queríamos conocer Los Ángeles de otra manera. Nos fuimos paseando y de pronto cae una lluvia torrencial, a lo bestia, y en mitad de la lluvia nosotros con las chaquetas aparecen 2 modelos, Javi. Claro, nosotros solteros y más salidos que el pico de una mesa con 20 y pico años, de pronto 2 modelos que parecían sacadas de Victoria's Secret, ¡guau! Y de pronto, claro, era ya sospechoso acercarse a 2 tipos con una chapuza, vamos, y llega y preguntan, en inglés, ¿queréis ir a ver una peli? Así de primera mano. Nosotros, hombre, por supuesto, claro, no iba a ver. Total, que vamos por la calle, no me acuerdo de qué calle era, pero entramos a un edificio muy solemne, unos tipos con traje en la entrada, muy serio, pero ¿qué cine es este? ¡Qué chulo! Total, que nos vienen las chicas, oye, nos guardamos las chaquetas, las colocan, joder, pero ¿esto qué? No sé, ya nos olíamos algo, pero eran muy guapas, estábamos ahí, de pronto nos preguntan, vamos a ver una peli, pero vais a hacer primero un test, un examen. Un test, un examen. ¿Pero qué cine es este? Y de pronto ya empezamos a ver Scientology, la cienciología. Yo había estudiado mucho de sectas, había visto la cienciología, había visto lo de Tom Cruise. Me pareció curioso, tal que mi amigo y yo dijimos, a ver, no tenemos nada más que hacer, está lloviendo a tope, hagamos el test. Os protege de la lluvia. Nos protege la lluvia. 1 hora y media nos ponen a hacer el test. Claro, hay una oportunidad de coste hundido, ya sesgos, tienes ahí a los tipos mirándote, no sabíamos qué hacer, mi amigo me miraba y decíamos, sigue lloviendo, seguimos. Y ya nos daba curiosidad, cuando llevamos la mitad del test hecho, vamos a ver qué nos dice, porque era un test de inteligencia o algo así. Total, que al final nos dan el resultado del test y me dicen, no, sí que eres superdotado y hay aquí unas áreas de oportunidad a mejorar, etcétera. Digo, vale. Y me empiezan a vender cosas. Pero esto se corrige con un curso que tenemos, con un pack de libros, te lo enviamos allá donde vivas y luego te vas a la película. Total, dije, ay, qué bien, soy superdotado, etcétera, etcétera. Pero luego le dijeron a mi amigo que también era superdotado. Dije, a ver, aquí ya demasiada coincidencia. Digo, uno se lo cree por ego y por soberbia, pero yo dije, esto no va a poder ser porque si a él también le han dicho lo mismo, o somos 2 Einsteins que no creo porque hemos caído en esa trampa, o no lo sé. Pero sí que de algún modo soy observador. Yo creo que sí que soy observador. Más que superdotado, lo que sea. No a nivel lógico-matemático, pero sí quizá esté más desarrollado en la parte lingüística o de pensamiento crítico. Eso quizás sí. Hablando de Estados Unidos y tu capacidad lingüística que estás diciendo, el inglés también perfecto. De hecho, los concursos de oratoria también los has ganado en inglés. Eso es, algunos. No a niveles altos, sí que me iban descalificando en las rondas más importantes, pero porque ya competía gente anglosajona. Claro. Yo llegaba hasta donde llegaba, pero sí que lo intentaba, eso sí, eso sí. Y una pregunta, ¿de pequeño en el cole? ¿Las relaciones con el resto? Bastante normal en el sentido de no era el popular de la clase, tampoco era el golpeado, existía, yo me llevaba ahí mis libros, iba leyendo, sabía socializar con la gente, entendía más o menos los roles, iba hablando, aquello, me aburría profundamente. Para mí el colegio fue una cárcel de 9 a 5 porque no hubo ni un estímulo positivo. Es decir, yo iba allí, me aburría intelectualmente una barbaridad, entonces me llevaba mis libros, yo estudiaba, leía novelas, en aquel entonces todavía novelas, no había descubierto la no ficción, entonces leía novelas, me distraía, ponía a pensar, soñaba despierto, pero sí que me aburría porque los temas de conversación eran aburridos, todo era aburrido, salvo las clases de economía e historia, esas sí que me gustaban. Pero de algún modo ni destaqué por lo bajo ni destaqué por lo alto a nivel social, simplemente existía en ese entorno. Donde sí que brillaba ya por aquel entonces eran entornos mucho más adultos. He sido muy avanzado respecto a la media a nivel lingüístico, es que me aburría profundamente con la gente de mi edad. Entonces me tenía que ir a buscar estímulos con la gente mayor, debates, empresa, negociaciones, cosas que vivían. Y ahí sí que me gustaba y brillaba más.
Y si Fernandito te dice un día que en el cole se aburre también y que no tiene ningún estímulo positivo, ¿cómo lo podrías corregir o cambiar? ¿Qué le aconsejarías? Porque tiene que estar en un sistema que hoy por hoy es así. Es obligado. Habría que ver si existen posibilidades. En Estados Unidos se permite la educación en casa. Sí que haría todo lo posible para educarlo en casa, manteniendo cierto círculo social. Pero a mí, por ejemplo, no me ayudó el círculo social en el colegio. O sea, cuando a veces lo pienso, digo, a ver, ¿me ayuda a socializar? Digo, sí, de algún modo me ayuda a curtirme, a entender cómo funcionaban las cosas, a aburrirme, que también es importante, aprender a aburrirse, y luego ver. Pero trataríamos de ver la mejor forma de que se integrara. Pero al final, como padre, no lo sé. Esto lo vas a descubrir, que te voy a contar, lo vas descubriendo a medida que avanzas. Tampoco nos han enseñado a ser padres. No tenemos ni idea, yo no tengo ni idea. Fernan, cuando veas esto unos años, no tengo ni idea. Lo hago lo mejor que lo puedo con la información que tengo y los recursos que Dios me ha dado. Es que no puedo más. Pero eso Como todo el puedo lo mundo. hago. Díselo Claro, todo el mundo, Fernán. exactamente. Porque tampoco creo que haya mucho que explicar. Es decir, ¿qué le puedes explicar a un padre o a una madre de cómo van a ir las cosas y qué tendría que pensar o hacer en cada momento? Porque Y cada hijo es un mundo y luego por eso, das consejos, sale mal. Uf, qué responsabilidad. Lo que sí te enseña, me he dado cuenta, es que aprendes a valorar a tus padres. Muchísimo. Hay cosas que de pronto veo que replico de mis padres y digo, voy a hacer una llamada porque les debo muchas solicitudes de perdón y les debo muchísimas gracias acumuladas con interés compuesto estos años. Indudablemente. Pero al final tu rol como hijo es protestar, protestar, protestar hasta que eres padre, dejas de ser un niño en el momento en el que eres padre y entonces aprendes lo que es de verdad, lo que han hecho tus padres por ti. Fernando, muchas gracias. No, gracias Ha a ti, sido, mira, Javi. pelos de punta. Gracias. Ha sido un placer, ¿eh? Un gusto. Fernando Miralles. ¡Qué genio! Ya sabéis, comunicar bien es saber conectar, transmitir y persuadir. Cada palabra, cada gesto, cada silencio o cada historia cuentan, y la oratoria es la mejor herramienta para moldear mentes, aunque a veces en política, según cómo se use, no sea demasiado ético. Hemos visto que la oratoria, lejos de ser un talento innato, todos podemos entrenarla para comunicar mejor. Fernando nos ha regalado decenas de ideas brillantes y nos ha enseñado que hablando podemos o debemos dejar huella. Y de hecho ha puesto en práctica su propia teoría y le ha funcionado a la perfección porque esta conversación nos ha marcado para siempre. Nos vemos y oímos muy pronto con más gente extraordinaria. Recuerda, suscríbete al podcast en YouTube y en las diferentes plataformas de podcasting y puedes ver todas las vías de comunicación o la página web con todos los episodios en www.extravagente.es. Contáctame y conectemos. ¡Hasta la próxima! Esto ha sido Extravagente, el podcast de la gente extraordinaria. Suscríbete para no perderte los próximos episodios en la mayoría de plataformas de podcasting, en YouTube en formato vídeo y en la web extravagente.es y síguenos en las redes sociales @extravagente.podcast.